Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. A los que están aquí presentes por descontado que también. Bueno, hoy va a ser una conferencia muy teórico-práctica y estamos aquí, David y yo, preparados. ¿Qué tal? Vamos a redescubrir nuestros padres. Bien, de hecho, yo ya soy padre, soy hijo, soy padre y él también. Yo también, recientemente. Ya sabe lo que es ser padre y sobre todo David, vamos Sí. a buscar, vamos a reescribir un poco la percepción de los padres, porque como tú sabes muy bien, nos hemos dado cuenta en el instituto y en el departamento académico que la base, la esencia de los conflictos de las personas, pues se fundamenta todo en el nido familiar, ¿no? Sí. Bueno, yo también en primer lugar agradecer a los aquí presentes vuestra asistencia, a las personas que están en pantalla, voluntarias también, hola a todos y a todas, voluntarias también para luego al final de esta charla, de esta conferencia, vamos a dedicar una primera parte más teórica y finalmente haremos pues toda una serie de casos, intervenciones, con los aquí presentes también, para ver un poquito la implementación de los principios teóricos luego puestos a la práctica a través del método de la binomoción, como siempre decimos, ¿no? Un poco siguiendo la línea de la última conferencia que hicimos, de las 5 claves para gestionar nuestras relaciones. Y como muy bien estaba diciendo Enric, bueno, obviamente también un saludo a todas las personas que nos están viendo desde YouTube. Y como estaba diciendo Enric, vamos a trabajar los padres, que podríamos decir que son las dos personas que sobre todo conforman nuestra identidad actual y que han marcado parte o prácticamente todo lo que somos a día de hoy. Y la importancia de poder hacer un proceso de reinterpretación y de revisualización de lo que consideramos la figura paterna y la figura materna, ¿no? Ese redescubrimiento que viene a significar volver a conocer a nuestros padres, aquellas personas que pueden estar resentidas con su padre o con su madre, que pueden estar muy apegadas a ellos. Vamos a trabajar diferentes estados sistémicos y cómo de alguna manera tenemos que integrarlos para luego poder extraer el máximo potencial y aplicar todos los recursos que ellos también nos han inculcado, ¿no? No solamente heredamos lo negativo de nuestros padres, sino que también heredamos un montón de cosas positivas que muchas veces se nos olvidan y que es importante recuperar. Bueno, de hecho, como te estaba diciendo, yo lo estaba diciendo, después de tantos años de experiencia y de múltiples casos, nos damos cuenta que al final siempre vamos a parar al mismo sitio, al mismo lugar, allí donde hemos nacido, en el ambiente emocional que nos hemos criado, y partimos de una base, David, muy importante, que es la siguiente. No tenemos los padres que tenemos por casualidad, no nos ha tocado en una tómbola, en un sorteo, sino que todo es La película Soul de Walt Disney, Alma, por primera vez toca algo que para mí es muy importante, es un antes de y un después de, o sea, un antes de la vida y un después de la vida, que por primera vez Walt Disney, como estoy diciendo, toca un tema como un poco tabú, ¿no? De como que las almas, la vida es un to be continued y que en realidad, pues cuando venimos aquí, no venimos por casualidad, estamos en un universo porque es información y por lo tanto vamos a partir de la base de que estamos con los padres que debemos de estar. Ya hablaré yo de mi experiencia, ¿no? Y sobre todo ya metiéndonos en vereda, en el kit de la cuestión, hay un mito que hay que deshacer rápidamente, y es el siguiente: los padres quieren de una forma incondicional a sus hijos. Esto no es verdad. De hecho, hay padres que no se saben querer, hay padres que no saben amar y sobre todo hay padres que no saben generar vínculos entre ellos y los hijos, y por tanto hay padres auténticamente crueles. Ahora bien, eso lo iremos redescubriendo y lo iremos reescribiendo, ¿no? De hecho, la crueldad básicamente tiene dos caras muy importantes. Una cara es la crueldad que conocemos todos, la ausencia, el no prestar atención a los hijos, pues no sé, gastarte el dinero en otras cosas, ayudar a la familia, la violencia propiamente dicha, los gritos, los abusos, etcétera, etcétera. Y otra violencia, la otra polaridad, que no se ve como violencia, pero que tiene el mismo calibre, al menos como mínimo igual, que es la sobreprotección, la permisividad de muchos padres sobre los hijos, que llegamos a crear hijos narcisistas y algunos con el síndrome del emperador, que llegan a maltratar realmente a sus padres, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, veremos a lo largo de esta conferencia, vamos a tocar
no esos dos puntos, si quieres tú, sino el abanico intermedio, ¿no? Esas violencias, vamos a llamarle más sutiles y como que más aceptadas, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, a lo largo de esta conferencia nos centraremos inicialmente en toda una serie de conductas dinámicas que se dan dentro del sistema familiar que quizá muchos de vosotros y vosotras no sabéis leer como conductas que pueden llegar a ser muy tóxicas, que pueden llegar a ser muy... que nos pueden llegar a atrapar muchísimo y a no permitir pues desarrollar nuestra vida y desarrollar nuestra individualidad. Las vamos a ir enumerando una a una y explicando cada una de ellas, y también insistiremos al final en toda una serie de recursos prácticos para aplicar en diferentes circunstancias adversas. Yo creo que es importante, alguien que nos conoce, si nos viene siguiendo desde hace tiempo, a Enric Corbera Institute, a Enric Corbera, las charlas que venimos haciendo y demás, sabrá que gran parte de nuestro trabajo es un trabajo sistémico. Es un trabajo que pone énfasis y presta especial atención a los padres. Los padres, abuelos maternos y paternos también, pero sobre todo esas dos figuras. Y como muy bien decía Enric, ahí digamos que se origina prácticamente todo, ¿no? De hecho, Nessa Carey decía que los primeros años de nuestra vida conforman prácticamente toda la personalidad del individuo, y que si a veces nosotros somos especialmente intensos y duros con los padres o con la visión que debemos de tener de los padres, es porque precisamente necesitamos agitar ese entorno, generar un cambio necesario para que la persona se dé el permiso de poder percibir las cosas de una forma mucho más... de una manera que le proporcione cierta tranquilidad, paz y un estado más de equilibrio interno. De hecho, muchos de nosotros nos es fácil aplicar ciertos recursos a nivel de conducta, a nivel de pensamiento, a nivel de acción y a nivel de conciencia, quizá en nuestro trabajo, con nuestro jefe, con nuestra jefa, con nuestros compañeros, quizá en nuestro grupo de amistades, pero con los padres, con toda la parte más interna, con lo que supone el núcleo de nuestra vida, que precisamente es donde se enquistan las dinámicas y donde se perpetúan los problemas de verdad, ahí es donde cuesta. Y por eso ahí es donde hay que apretar, donde más duele. ¿Sí? Nosotros metemos la llaga donde más duele. ¿Vale? Entonces, evidentemente, como muy bien decía Enric, hay una parte de... Trabajaremos sobre todo lo que es la perspectiva y el vínculo de hijos a padres. ¿Sí? Por eso redescubriendo a los padres. No como padres, sino como hijos. Como hijos. Que hijos somos todos y somos todas. Entonces, muchos de nosotros, incluso ya en nuestra edad adulta, y no nos cansamos de verlo en las diferentes consultas y cursos que hacemos, tenemos un perfil de personas que son personas, como muy bien se explicaremos a lo largo de la presentación, son personas que pueden estar demasiado apegadas a sus padres. ¿Sí? Que de alguna manera los padres, a día de hoy, siguen teniendo una importancia emocional, digamos, demasiada importancia, ¿sí? Más de la que debería de tener. Entonces, aquí es necesario hacer un redescubrimiento y una reinterpretación de la figura que tenemos de nuestros padres, porque esas personas que pueden querer mucho a sus padres y sus padres pueden realmente pues, decirles lo mucho que los aman como hijos y qué bien que estén a su lado, etcétera, etcétera, todo ese discurso que aparentemente es muy positivo y muy bonito, también puede ser muy castrante y muy limitante. Y son personas que al final no llegan a individualizarse, no llegan a encontrarse como individuos porque el sistema de alguna manera los oprime o los asfixia. ¿Sí? Es lo que conocemos como lealtades familiares. Son personas que son demasiado leales a los deseos inconscientes de sus padres. Y se pasan la vida intentando cumplir esos deseos y se olvidan de vivir su propia vida. Entonces esas personas tienen que hacer un proceso de desapego emocional, que no tiene por qué ser físico. Yo soy la primera persona que trabajo con mi padre, trabajo con muchas personas de mi familia y quiero decir, he hecho parte de ese proceso de desvinculación que no necesariamente tiene que ser físico. Muchas personas lo pueden sentir así, de la necesidad de separarse durante un tiempo, pero no tiene por qué, porque al final se trata de reinterpretar, de percibir de otra manera una situación que aparentemente puede ser limitante.
Y por el otro lado tenemos a personas que pueden estar resentidas con sus padres. Pueden haber tomado la decisión de irse a vivir lejos o de haberse enfadado mucho con su padre o con su madre y estar resentidos y resignados con ellos. Y en esos casos también es importante redefinirlos y redescubrir a los padres. Porque esa persona, aunque aparentemente parece que ha hecho su vida, el eje de su movimiento siguen siendo los padres, porque precisamente se mueve por resentimiento. Entonces, nunca hace las cosas por él o por ella misma, sino que lo hace por compensación a no parecerse a su madre quizá o a su padre. Entonces, está igual de condicionado por muy lejos que físicamente se haya ido. Emocionalmente es como si los llevara encima. ¿Sí? Entonces, en ambos casos es importante redescubrir a los padres y de alguna manera hacer ese proceso interno, porque todo aquello que juzgamos de nuestra madre, todo aquello que juzgamos de nuestro padre, tarde o temprano la vida nos va a llevar a tener que integrar esas cualidades. Porque cuando juzgamos a nuestro padre por algo que ha hecho, no solamente dejamos de tener las cualidades aparentemente negativas de él, sino que tampoco podemos integrar lo positivo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando juzgamos a nuestro padre, rechazamos también todo lo positivo que hay en él. Y lo mismo con la madre. Cuando rechazamos a nuestra madre, por algo en concreto, tampoco podemos integrar aquellas habilidades que quizá en nuestro momento actual, en nuestra circunstancia, en nuestro presente, con nuestros conflictos y nuestros problemas, esas habilidades nos serían muy bien para trascenderlos y superarlos. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el objetivo, integrarlos para poder aprovechar esas cualidades para afrontar nuestros problemas. De hecho, David, a colación de lo que dice David, hay una cosa que aún está muy clara, y yo me estoy metiendo con las creencias ya, y es otra creencia. La familia es lo primero. Hay muchos países donde la familia es lo primero, haciendo referencia a lo que decía David sobre las lealtades familiares, y la familia no es lo primero. La familia es muy importante. La familia es donde nacemos, donde se nos acoge, es nuestra primera cuna, es donde se nos da un alimento físico, mental y emocional. Por lo tanto, hay que estar ya de entrada agradecidos a que nuestros padres hayan sido ese vehículo para que vengamos a la vida. No nos olvidemos de esto. Pero luego están lo que decía David, que esos impedimentos que te crea la familia para desarrollarte, y aquí entonces iríamos a explicar lo que es el viaje del héroe que todos realizamos desde que nacemos y venimos al núcleo familiar. Los padres podemos sabotear a nuestros hijos ese proceso de individuación que no se realiza de una forma ecológica y por lo tanto eso deviene en muchos problemas que tarde o temprano proyectamos en nuestras relaciones interpersonales, proyectamos en el trabajo, en definitiva repetimos todas esas experiencias. Yo creo que hay una frase que se podría resumir de la siguiente manera. Los padres tienen el poder de darnos la vida y precisamente por esa razón también tienen el poder de quitárnosla. O sea, de la misma forma que nos traen al mundo y nos dan la experiencia de la vida, de la misma forma nos pueden quitar todo eso de forma paulatina y gradual. Sí, no, y de hecho hay personas que han venido en consulta de 40 y 50 años decirme no puedo marcharme de casa. No, y seguramente todos los que estáis aquí presentes y todas las personas que están conectadas y las que nos están escuchando de YouTube, si se han querido conectar a una conferencia que se llama Redescubriendo a los padres, es porque seguramente sentís esa llamada de necesito hacer un proceso de sanación y de curación interna con respecto a ellos, porque es algo que me está limitando. Voy a explicar, hemos puesto este preámbulo para poner esa frase que Anthony de Melo trabaja muy a fondo ese tema y dice lo siguiente, en Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, incluso a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es más, Anthony de Melo llega a decir, si tú no odias a tu padre y a tu madre, nunca podrás seguir o conocerte o seguir esa divinidad, ¿no? Claro, leído así, a nivel textual, es como que mande, ¿no? Pero eso está escrito así y la interpretación es realmente muy simple, por decirlo de alguna manera, que es que venimos al mundo a través de nuestros padres, pero venimos al mundo a través de nuestros padres y hemos de hacer nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, hay que desapegarse en el sentido ecológico de la palabra. Realmente, como diría Anthony de Melo,
esa frase de Lucas 14:26 no tiene, o sea, se casa con ese mandamiento que dice honrarás a tus padres. Pero hay una cosa muy importante. Honrar a tus padres tiene doble cara, como todo. Hay que honrar a los padres, pero los padres tienen que honrar a los hijos. Por lo tanto, cuando honramos a los padres, realmente lo haremos cuando seamos capaces de vivir sus propios programas, la información que hemos heredado y la hemos deshecho. Por eso está escrito que los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y la cuarta generación. Aseveración muy cruel a juicio del ego, porque uno puede decir, y yo lo he hecho con mis padres, decía, ¿y qué culpa tengo yo que Adán y Eva fueran tontos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero cuando en realidad te das cuenta de que la información se hereda y haciendo referencia a lo que ya sabéis de un curso de milagros, dice, tú realmente puedes liberar a tus padres cuando tú puedes transmutar o trascender la información que ellos, por lo que haya sido, no han podido hacer, o no han querido, o no han sabido, pero tú tienes esa información y si la tienes es porque tienes la posibilidad de trascender eso. Pero realmente lo importante es fijaros bien para que un discípulo le haga esa pregunta a Jesús, algo tienen que saber de que hay una información que se hereda, ¿no? Por lo tanto, el proceso que vamos a hacer aquí, obviamente vamos a quitar la palabra pecado, que tiene unas connotaciones muy negativas, y vamos a poner ni él ha pecado, no otro pecado, sino este es el Padre, este es el Hijo, y si este es el Padre y este es el Hijo, es que tienen que ser el Padre y el Hijo en esta vida, y por lo tanto hay una información que tienen que compartir, y quizás, por no decir seguro, la mejor manera de honrar a nuestros padres es precisamente trascender esa información que ellos no pudieron hacer y por las condiciones que fueran. Sí. Yo creo que a mí me gustaría aclarar un punto importante con respecto tanto al título de la conferencia como al significado que se le puede otorgar. Redescubrir a nuestros padres, que es una forma que puede incitar la idea de comprenderlos, de integrarlos, como muy bien estamos explicando, es posible que haya algunas personas que se juzguen internamente por rechazarlos o por estar enfadados con ellos o por odiarlos en cierta manera, que viene un poco en relación a la frase que estábamos viendo de Lucas. Entonces, las personas que internamente se están juzgando por estar enfadados con sus padres y que de alguna manera asisten a esta conferencia para hacer un proceso de perdón interno, que quede una cosa bien clara. No es negativo per se odiar a los padres. No es negativo. No es negativo estar resentidos con ellos. Es más, es una fase necesaria en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo. Lo que quizás pasa es que la palabra odiar es un poco heavy, porque hay un juicio sobre la palabra. Pero se puede utilizar, porque se puede ser así de taxativo y de tajante. O sea, necesariamente para encontrarnos, tenemos que estar en algún punto de nuestra vida en desacuerdo con ellos. Porque si no, imaginaros que siempre dijéramos que sí a todo lo que dice nuestra madre, a todo lo que dice nuestro padre, seguiremos viviendo con ellos. Seguiríamos igual de encerrados. Entonces, el resentimiento es necesario para desvincularse y generar un proceso de separación, para que tú te puedas encontrar como persona individual. Bueno, de hecho, David, cuando tú te alejaste de tus padres, lo primero que hizo fue como rechazar lo que yo creía o lo que yo hablaba o dejaba de hablar, ¿no? Sí. Y yo entendía perfectamente, lo he visto, porque que era su proceso de aprendizaje. Los padres te proyectan siempre, como hijo, como hija, pues sus necesidades internas, sus deseos, sus propósitos, y es necesario hacer ese proceso para luego poder integrarlos, porque tú no puedes integrar a tus padres desde dentro. Las personas que están atrapadas por sus padres, se sienten asfixiadas y quieren perdonarlos, quizá tienen que hacer un proceso primero de alejarse emocionalmente para luego entenderlos. Pero primero alejarse. ¿Sí? Son dos fases necesarias. Entonces, las personas que se juzgan y que se sienten culpables por estar en un momento de su vida que, oye, pues quieren su espacio, quieren encontrarse, quieren tomar sus propias decisiones, quieren estar alejados de ellos y de alguna manera escuchar su voz interna y no tanto esa verborrea que seguramente le han inculcado de toda su vida
de lo que tienen que hacer o dejar de hacer, o cómo tienes que comportarte o cómo no, que se respete en ese espacio, porque es fundamental. ¿Sí? Entonces, la culpabilidad es importante trabajarla, ¿eh? Por eso si nosotros no estamos en un ambiente familiar donde nos sentimos apoyados, respaldados y se nos dé como esa comprensión, ¿no? O sea, esos padres que realmente son autoritarios y amorosos, no autoritarios e intransigentes, o muy permisivos o muy pasivos. De hecho, de las 4 conductas parentales, la segunda sería la más ecológica, o sea, en el sentido de que la disciplina es muy importante, pero no ser dictador, ¿no? Por lo tanto, cuando no vivimos en esas historias, en ese ambiente, entonces los hijos se proyectan, tienen una inseguridad y se proyectan en el exterior, y entonces caen en las creencias mágicas que, por ejemplo, han vivido pues cosas como mamá le dice, ¿has visto cómo se ha puesto tu padre por tu culpa? ¿O has visto cómo mamá se ha enfadado por lo que has hecho? Entonces automáticamente eso crea realmente un desasosiego en el hijo y se proyecta en el exterior buscando pues, ese hombre perfecto o esa mujer perfecta para que de alguna forma pueda complementarse, ¿no? Y hay un punto aquí que habla del psiquiatra Bruno Bernheim, que debe ser judío, creo más o menos, pero el apellido. Dice, acuñó una expresión de identificación con el ofensor, que tiene que ver que un niño, o sea, cuando realmente hay violencia en casa, del tipo que sea, los niños sufren esta violencia. Y si esa violencia se va manteniendo en el tiempo, automáticamente llega un punto de defensa psíquico, que es que el niño o la niña que vive esa violencia constante se identifica con el ofensor. Para poner un ejemplo, viene un hombre a la consulta que dice que tiene problemas con su pareja, cuenta entre medias de que le partió la mandíbula a un individuo porque él era guardia de seguridad y tal, y de hecho se descubre que el ambiente emocional que él vivía en casa es precisamente que el papá era maltratador, gritón y pegaba a todo el mundo, y el miedo que asimila esta persona realmente lo proyecta luego fuera, y de hecho el agresor no se siente culpable de eso. Por lo tanto, como podéis ver, eso nos llega a comprender como quedarse como paralizado y con una indefensión aprendida, una forma de salirse es hacer lo que hace el que ha maltratado, ¿no? Por lo tanto, normalmente detrás de un maltratador ha habido un niño maltratado. Y con eso no estamos justificando nada, pero sencillamente eso no lo estamos diciendo porque sí, porque lo hemos visto por experiencia. Hay un proceso que vivimos todos en mayor o menor grado, que se puede titular como despersonalización o pérdida de identidad, ¿sí? Que es un proceso que sufrimos todos de pequeños en nuestras familias. Y no tienen por qué pasar grandes cosas, o no tiene por qué ser un ambiente súper violento, no hay que imaginar mucha catástrofe para que el niño o la niña, de alguna manera, pierda esa identidad. Porque cuando llegamos a un sistema, cuando llegamos a una familia, ¿sí?, lo que hace esa persona, ese hijo o esa hija, es ocupar un espacio vacío que tiene que ver con las necesidades de los padres. Es decir, vienes a ocupar un sitio que el sistema necesita, no lo que tú necesitas como persona individual, ¿sí? Porque ojalá todos hubiéramos tenido padres súper completos y súper felices, pero no es el caso. Quizá pues nuestra madre también ha vivido ambientes emocionales muy faltos de afecto, de amor, de lo que sea. Nuestro padre quizá también. Vienen con sus propias carencias y vienen arrastrando todo eso. Entonces, cuando viene un hijo o una hija, se vuelcan todas las necesidades personales en esa persona, ¿sí? Y pretendemos inconscientemente que ese hijo o esa hija nos ayude a resolver nuestros propios problemas. Esto lo hacemos todos como padres. Todos, ¿eh? Mi hijo que tiene 8 meses, ya estoy empezando a hacerlo, o sea, imaginaros. Entonces, el niño, para sobrevivir, o la niña, tiene que adaptarse a lo que se espera de él. Y cuando se adapta a las expectativas de terceras personas, quien se está dejando de lado es uno mismo.
Entonces, a medida que vamos creciendo, hay una primera fase natural también de adaptaciones a ese sistema para cumplir lo que se espera con nosotros, pero eso tiene que ir dejándose de lado. ¿Sí? Pero ahí es donde nos quedamos encallados prácticamente todos y todas. Si encima el ambiente emocional, como muy bien decía Enric, se vive cierta desprotección, quizá porque el padre está ausente, que es un perfil muy habitual a día de hoy, o quizá porque nuestra madre está en un estado emocional alterado, o medio depresiva, o desequilibrada internamente por las razones que sea, o porque se siente muy sola. ¿Sí? Madres que se sienten solas. ¿Qué pasa aquí? Cuando el núcleo familiar, padre-madre, no es fuerte, tiran demasiado de los colaterales, en este caso hijos. ¿Sí? Si una pareja tiene una relación emocional fuerte y equilibrada, los hijos se irán de casa y ellos seguirán estables y seguirán bien. Si entre ellos no están bien, si mamá, por ejemplo, se siente sola porque papá nunca está, o porque siempre está trabajando, o porque cuando termina de trabajar se va al bar en vez de a casa, lo que sea, ¿sí? O al revés. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién me va a hacer compañía? Mi hijo o mi hija. ¿Sí? ¿Quién estaría condicionando la vida de ellos? Por no poder resolver mi vida. ¿Sí? Entonces el niño se despersonaliza porque entiende que su forma de sobrevivir en esa casa es atender el estado emocional de la madre. Entonces su forma de poder ser libre y hacer su vida es esperar a que su madre esté bien o a que su padre esté bien. Pero como eso nunca va a llegar, porque los padres siempre, como no han sido capaces de construir la vida que necesitaban construir hasta entonces, han conocido y han llenado ese espacio con nosotros, no les interesa soltarnos. Y tenemos que hacer un proceso de autocrítica aquí, porque llega un punto en el que nosotros hemos sido víctimas de esa circunstancia, hemos perdido nuestra identidad en el camino, pero al final tenemos la responsabilidad de seguir manteniéndonos ahí o no. Y muchos de nosotros seguimos al lado de nuestra madre, de nuestro padre, emocionalmente, pensando que les hacemos un favor, esperando que llegue el día en que los miremos a los ojos y, hostia, pues hoy resulta que ya están bien y ya tenemos el permiso implícito de hacer nuestra vida. Ya me puedo marchar. Pero eso no va a llegar nunca. No va a llegar nunca. Precisamente nos encallamos en ese proceso y lejos de ayudar, lo que estamos haciendo es mantenerlos en el problema. Sí. Necesitan ver en nosotros el proceso que ellos internamente tienen que hacer. El mayor ejemplo es el ejemplo. Por eso, en las conductas parentales que afectan a nuestra identidad, los padres pueden mostrar un desacuerdo en las iniciativas que nosotros tengamos. Claro, ahora lo que vamos a empezar es a enlistar toda una serie de conductas que afectan nuestra identidad, como bien está diciendo Enrique. Es decir, cosas que hacen, que suelen hacer, porque ya veréis que os van a resonar alguna a vosotros, seguro. A todos. Algunas conductas que de forma muy sutil, ¿sí?, o de forma muy invisible, pueden desempeñar nuestro padre y nuestra madre y que merman nuestra identidad y nuestra autoestima. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, esa parte que estaba diciendo David tiene que ver con las conductas tóxicas de los padres, ¿no? Que es pues que socavan nuestra valía, nuestra autoestima, que además pueden ser muy abusadores en el sentido de mucha sobreprotección, y cuando realmente queremos, no sé, salir o hacer cosas, frases de aquellas como ¿dónde van a estar mejor que aquí? O realmente, aún me acuerdo yo cuando le dije a mi padre, debía tener 17, 18 años, digo, cuando sea mayor de edad me voy a marchar de casa, y mi padre como que se le cayó el mundo encima, ¿no? Y también puedo decir, a colación de lo que ha explicado David, yo de pequeño me peleaba con todo el mundo, pero claro, cuando me he hecho mayor he comprendido que yo no me estaba peleando con todo el mundo, sino que yo me estaba peleando, necesitaba pelearme con el mundo. Yo creo que me peleaba con Dios, porque me habían inculcado un miedo terrible a Dios, que no sabía dónde estaba, pero que estaba en todas partes y yo lo veía todo. Por eso te peleabas con todo el mundo. Y me peleaba con todo el mundo, ¿no? O sea, yo primero que me peleaba, ¿no? Y era muy rebelde y bueno, en definitiva, llegué a ser hasta el jefe de una pequeña pandilla, bueno, las de antes, no las de ahora, pero porque antes vivía otras historias, ¿no? Pero de hecho, cuando estudiando eso me he dado cuenta hasta qué punto, otro día se lo decía a David, ¿no? Cuando le cuento mis batallitas, ¿no? Pero yo mismo tampoco sabía por qué lo hacía, ¿no? Pero era también pues, una forma de reconocimiento a algo que me buscaba, ¿no? Por lo tanto,
cuando un hijo, quiere, por ejemplo, quiere decidir, bueno, quiero vivir con unos amigos o quiero hacer eso o tal y cual, vemos que los padres tóxicos, ¿dónde van a estar mejor? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a buscar? Etcétera, etcétera, etcétera. Es una forma de cortar una iniciativa. ¿Sí? Otra de las conductas es señalar sistemáticamente el error, ¿sí? O lo que hemos hecho mal, a pesar de que hayamos ejercido un buen comportamiento. Os pongo un ejemplo, que seguro que os va a resonar a muchos de vosotros. Seguro. Imaginar que cuando eres pequeños llegabais a casa con la nota del colegio o del instituto, mira mamá o papá, he sacado un 8. ¿Sí? Ya hijo, pero podrías haber sacado un 10, ¿eh? Te puedes esforzar un poquito más. O como un amigo que conozco yo, que una vez vino de un partido de baloncesto que había metido 25 puntos y su padre le dijo, ya, pero esos 2 tiros libres que ha fallado, que eran súper claves. Entonces, ¿qué consigue un padre o una madre cuando hacen eso? Es meterte la creencia de que no estás lo suficientemente preparado o preparada para salir al mundo y ser lo suficientemente competente como para resolver los problemas por ti mismo. Y depender de mí. ¿Sí? Es una forma de decir, no estás preparado, vas a seguir aquí a mi lado. Ese niño o esa niña que recibe sistemáticamente el no te lo creas tanto, ¿sí? Que no se te suban los humos, que es una creencia en la falsa humildad que no ayuda absolutamente a nadie. ¿Sí? Las personas que se empeñan en ser humildes, la humildad no ayuda absolutamente a nadie. Entonces, como la película Toña, ¿no? Había una película. Sí, no sé si hay un ejemplo ahora que me lo he recordado. La película Yo, Tonya, que es de una patinadora súper famosa que tiene una madre muy intransigente. Pero muy intransigente. Muy intransigente. Y que todo el rato dice, patina mejor. Y la niña, bueno, llega a ser campeona mundial, ¿eh? Pero y la hace pelear con sus amigas. Con sus amigas. O sea, es una competencia constante, pero la niña siente que nunca es suficiente, nunca es suficiente. Y ese nunca suficiente lo llevamos arrastrando muchísimos de nosotros. Que llegamos al punto de volvernos perfeccionistas a más no poder. Que es una forma de seguir esperando un reconocimiento que no hemos recibido. ¿Sí? Veo caras ya de que esta información resuena. Bueno, lo llevamos todos, ¿eh? Porque la persona que se percibe como perfeccionista no deja de ser, muy probablemente viene de un ambiente emocional de este tipo, en el que nunca era suficiente. Por lo tanto, todo lo que hace no lo está haciendo por él o por ella. Lo está haciendo por los padres. Es una forma de compensación y de querer contentarlos. La última también es muy interesante. Sí, pues, habla tú mismo. Que tiene que ver con... Fijaros que todo va en la dirección de cortar la relación que nosotros como individuos podemos tener con el mundo exterior. Otra es desacreditar tus relaciones interpersonales. ¿Cuántas madres han opinado de vuestros novios, de vuestras novias? Maravillas. Esta no es buena para ti. ¿Sí? ¿Pero estás seguro? Pero sí, ¿Tú no has visto? Antes te comportas mejor, ¿eh? Ahora, desde que te has juntado con ese o con esa, todas esas frases, que es una forma... Además, son opiniones que tú no pides en ningún momento, que te sueltan de forma gratuita. Y dices, pero mamá o papá, pero si yo ni tan siquiera te he preguntado. Y vienen y opinan de tus relaciones y se creen con el derecho de meter las narices en nuestras facetas más íntimas. Pero el problema es nuestro porque toleramos ese comportamiento. El problema es nuestro porque somos nosotros quienes esperamos la opinión de ellos. Por lo tanto, de nuevo, la responsabilidad es nuestra porque necesitamos su aprobación. Desde la conciencia de unidad, si nuestros padres se meten en nuestras relaciones interpersonales, somos nosotros quienes tenemos la puerta abierta. Somos nosotros quienes dejamos entrar. Por lo tanto, el problema es nuestro. Exacto, es lo que... Por lo tanto, la solución es nuestra. Y siguiendo con eso, pues hay otra conducta también es que te exijan a ti más responsabilidades de la que te corresponden como miembro de la familia, ¿no? La sobreresponsabilidad. Exacto. Entonces aquí estamos en la parentalización, ¿no? O sea, hay un padre ausente, mamá proyecta en el hijo mayor que sea como el jefe de la casa, es el marido teórico y además se convierte en el padre de esos hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces estamos viendo aquí personas. Yo me viene a caso un ejemplo que tuve en consulta de una mujer que me dijo
estoy 40 y tantos años, no puedo salir de casa. Y yo digo, ¿cómo que no puedes salir de casa? ¿Que tienes algún problema? Digo, no, es que no puedo salir de mi casa. Cuando me dices de mi casa, ¿de dónde? Digo, no, de la casa de mis padres. A ver, ¿cuál es el ambiente? Papá alcohólico, mamá depresiva, 2 hermanos alcohólicos, y ella, pues, se cuidaba de mamá, se cuidaba de toda la casa, y ella venía a decirme que yo no puedo salir de casa. O sea, realmente estaba atrapada precisamente en esas responsabilidades, ¿no? Y también hay otra que me estoy acordando, porque cuando tocas un ejemplo te vienen más, ¿no? Que es un hijo donde papá no está nunca, mamá hace esto, no hace nada que no se lo diga mamá, se casa con una mujer, pero la mujer se divorcia de este hombre porque no sabía si se había casado con el hombre o con la suegra. Entonces, el hijo, a partir de aquí, ha creado una distancia, y la distancia es la siguiente. Tiene otra pareja y una semana vive con la pareja y la otra semana vive con su madre. Y un día, porque empezó a hacer los cursos, un día dijo, le voy a decir a mi mamá, si puedo presentarle a mi novia. Y la mamá le espeta en la cara, yo no quiero conocer a tu fulana. O sea, estoy hablando de un hombre de 35 años, no estoy hablando de... Para que veáis lo que estamos viendo, ¿no? Sí. De hecho, el tema de la responsabilidad, claro, cuando hay un padre ausente o cuando hay una madre que... O cuando hay una madre que de alguna manera o bien está ausente porque siempre está trabajando también, o quizá internamente está depresiva o no tiene un estado emocional equilibrado. Claro, y además pues, quizá hay hermanos o hermanas de por medio. Tú como individuo puedes pensar, bueno, aquí toca remar, o sea, toca levantar el sistema como sea. Y te quedas en ese programa de sobreresponsabilidad. Es como que la familia siempre la llevas encima y la familia no hay que llevarla encima. La familia, repito una vez más, la familia tiene que crear la frase de Khalil Gibran, ¿no? Que tú como padre o como madre, tus hijos son flechas y tú eres el arquero. Oye, lanza la flecha, prepáralos para la vida y si quieren volver, que vuelvan. Y si no quieren volver, tú ya has cumplido. El problema de las personas que están en esa sobreresponsabilidad, porque claro, eso es algo que luego proyectan en cualquier entorno en el que van. Les contratan en un trabajo y resulta que sus compañeros son unos incompetentes y tienen que hacer las tareas no solamente las suyas, sino las de todo el mundo. Eso también. Sí, y dices, madre mía, ¿y a dónde voy? Resulta que todos son una panda de inútiles. Pues ahora que el problema... Sí. O que vienen deprimidos, es que tengo que hacer el trabajo de mi compañera. ¿Perdón? Claro. El problema está en que esas personas al final se sienten muy solas. Porque se terminan con la creencia de que todo va a depender de ellas y de que no se pueden apoyar en nadie. Y eso es un error de percepción. Nunca es verdad. O sea, esas personas tienen que aprender a soltar. Soltar y que las otras personas hagan y funcionen con su criterio, a pesar de que ellos tengan un criterio diferente. ¿Sí? Y empezar a hacer ese proceso de soltar responsabilidades, porque si no, van cargando a sus familias allá donde van. ¿Sí? Es una forma, de nuevo, otra forma de no hacer su vida. O hacerte sentirte en deuda por lo que te han dado, ¿no? Después de todo lo que he hecho yo por ti. Esta es otra, muy famosa. ¿Cómo es que me lo pagas así? ¿Perdón? O sea, yo el otro día, mi hija me dijo, papá, he pasado por muchas historias, un divorcio, etcétera, etcétera, pero se sentó y me dijo, oye, te doy gracias por todo lo que me has dado y que nunca, después de, ella lo decía como en culpabilidad, ¿no? Después de que me he equivocado en esto, y dije, tú no te has equivocado, tú sencillamente has tenido unas experiencias que son propias de la vida y nadie te puede asegurar nada. Por lo tanto, lo importante es que tú reconozcas lo que tienes, que valores lo que eres y que me des las gracias. Yo le contesté, bueno, yo pienso que es lo que tenemos que hacer los padres. Aquello que dicen de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, que sería pues dar vida a la vida, formar a los hijos y que ellos experimenten la vida, que estás allí, pero estás allí, bueno, estás agarrándolos. Debería ser una función biológica y natural que deberían de entender todos los padres. Es decir, yo potencio a mis hijos y a mis hijas porque es lo que me toca. Si no, ¿para qué tener hijos o hijas? ¿No? Que de hecho muchos de ellos los aprovechan para, pues mira, hija, vas a ser la que me va a cuidar toda la vida. Sí. ¿Sí?
Muchas parejas no están bien y quieren resolver sus problemas teniendo un hijo. Y lo único que hacen es agravar el problema. Entonces, otra de las conductas muy habituales que hacen los padres, estas son conductas que hacen inconscientemente, todas las que estamos mencionando. Sí, o sea, no es que quede claro, los padres quieran volitivamente y voluntariamente joderos la vida. ¿Vale? Esto no pasa. Pero sí inconscientemente lo hacen sin pensarlo, porque proceden de, como decíamos antes, toda una serie de carencias que no las saben gestionar mejor. ¿Sí? Otra conducta interesante, que es no empatizar contigo cuando tienes un problema personal. Cuando vemos a nuestro padre o nuestra madre exponiendo un problema, algo que nos ha pasado, y no son capaces de sostenernos y acompañarnos emocionalmente. ¿Sí? Y quizá pues cambian de tema, o esto lo hacen mucho, ¿eh? Sí. De que, mira, te están contando algo y quizá te cuentan un problema más grande que el tuyo. ¿Sí? A tomar por culo la empatía. Sí. Y claro, tú te quedas como... Eso también es una forma de mermar tu autoestima, de sentir que no eres lo suficientemente importante y de seguir esperando ese efecto que nunca llega. La película Camino, David, que está la niña que está hablando, que tiene una edad teenager, que está hablando de ponerse guapa y tal cual, y dice, no seas presumida, eso ya tal, ¿no? O sea, esos mensajes, eso es violencia pura y dura. Lo digo porque yo he vivido eso, ¿no? Es violencia que no es tan evidente, pero que afecta igual. Igual. Entonces, otra es empatizar en exceso, que es otra dinámica que también te puede castrar. Le vas a tus padres con un problema y de seguida hacen todo lo que haga falta, mueven, tierra, mar y aire para resolver ese problema y que quede bien cubierto. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que llegáis, yo qué sé, el típico adolescente que llega del colegio. Os ponemos ejemplos de niños y adolescentes, porque en esas fases, es clave. como no tenemos tantos recursos cognitivos como para hacer frente a los conflictos, dejan más huella e implican más trauma. Por eso las primeras fases de nuestra vida son las que marcan luego nuestra personalidad. ¿Sí? Entonces, imaginaros un niño o una niña que llega a casa, oye, mira, tengo problemas con tal profesor o con tal profesora. ¿Sí? Entonces la madre hace todo lo posible para, no te preocupes, hijo mío, hija mía, te vamos a cambiar de clase y yo voy a hablar con el director del colegio y te vamos a cambiar de clase y te vamos a poner con otro y así, problema resuelto. Esto es gravísimo, David. Entonces, hay gente que con toda la buena intención del mundo, pero que actúan así. Entonces, ¿qué le estamos enseñando al niño? O a la niña. Uno, que no tienen la capacidad suficiente como para resolver los problemas por sí mismos. Dos, como el control no lo llegan a tener ellos nunca y no llegan a desarrollar las habilidades como para hacer frente a esos problemas, siempre van a estar expuestos a lo que suceda, al tipo de profesor que tengan, en este caso, o al tipo de persona que se encuentren. No van a ser capaces de desarrollar un locus de control interno, que es mucho más favorable para nuestro bienestar. ¿Sí? Y van a estar expuestos a lo que toque. El tema de la empatía, el otro día leía, y esto es una distinción muy interesante que pensé, que hay dos tipos de empatía. La empatía a corto plazo, o la empatía impulsiva, que sería este tipo de conductas, de veo un problema y hago lo que haga falta para resolverlo, incapacitándote a ti y haciéndote menos competente, ¿sí? Porque no eres capaz de desarrollar esas habilidades por ti mismo. Y la otra es la empatía postergada o a largo plazo, que es, yo no empatizo con tu problema que tienes a día de hoy, o que me estás exponiendo ahora. Empatizo con la persona que puedes llegar a ser si lo resuelves por ti mismo. O sea, pongo atención en el futuro. Hay un clip muy interesante que se llama El circo de las mariposas, que es muy famoso, seguro que lo habéis visto, que el protagonista es un chico que no tiene ni brazos ni piernas. Y hay un momento, participa en un circo, y hay un momento en el que el director del circo están en un río, están bañándose por ahí, y él se cae. Claro, ¿cómo se va a levantar sin brazos y sin piernas? ¿Sí? Y entonces pide ayuda, y pasa el director del circo, y él le dice, ayúdame. Y el director le dice, creo que vas a poder resolverlo por tu cuenta. Y él se queda mirando, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo me voy a levantar mágicamente si no tengo piernas ni brazos? Y resulta que, precisamente por desayudar, el chico aprende a levantarse por su propia cuenta. Hace como un gesto raro con la cabeza. Y lo ves, y se ve. Y llega a levantarse.
Entonces descubre potencial cuando se deja de ayudar. Y a veces la mejor forma de ayudar es apartándote, no empatizando. Cuando viene un hijo o una hija a un padre o una madre y dice, tengo este problema, a veces la mejor respuesta es algo así como, confío en que lo puedas resolver. Porque estoy creyendo en ti. Y lo que estoy potenciando es habilidades que tú puedas desarrollar para luego poder sostener los problemas del mundo. Porque la vida está llena de problemas. Y si yo me he acostumbrado a que terceras personas como mamá o papá me resuelvan mis problemas, ahí es donde me quedo. ¿Sí? Nos encontramos entonces con jóvenes que ni... Que buscan en sus relaciones madres o padres. Sí, y las frustraciones están por doquier y la violencia también. Por lo tanto, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, padres autoritarios o que enseñan disciplina, pero que además sean amorosos, ¿no? Que es el locus que realmente hay que trabajar, ¿no? Cuando los padres te dicen, uy, qué feliz que soy cuando me llamas o cuando vienes a verme, tal y cual, ¿no? Que es una forma de manipularte. Cuando he visto muchos casos de personas que llaman a sus padres no porque los quieran llamar, sino porque están contentos ellos, ¿no? Bueno, obviamente que llamen a sus padres o no los llamen, eso no tendría que importar. El problema es cuando yo me obligo a hacer una cosa que no quiero hacer. Y yo he recibido muchas consultas de ese tipo, ¿no? De gente que realmente hace cosas por agradar a sus padres. De hecho, aquí dentro hay una información que es, yo quiero que mis padres me quieran como a mí me gustaría que me quisieran, ¿no? Entonces siempre está el hermano o la hermana que están pendientes de papá y tú eres el hijo rebelde o la hija rebelde que no estás prestando atención y entonces como que te están recriminando. Aquí veo que se miran dos amigas con los ojos, están tapadas con la cara, pero los ojos han hablado muchísimo, ¿eh? Entonces alguna cosa les debe resonar, ¿no? Entonces estoy haciendo cosas que no quiero hacer porque tal. Entonces los papás también se encargan de, ay, no veas lo feliz que me haces cuando me llamas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú automáticamente piensas, no tengo ganas de llamarlos, ¿eh? Por la razón que sea, porque hay un resentimiento, lo que sea, y entonces te sale la vocecita de mamá que dice, ay, qué feliz que somos, y luego dices, va, para que sea feliz la voy a llamar. Pues no, eso realmente está afectando nuestra forma de ser porque las cosas no se están aclarando. Otra muy habitual, que es precisamente lo contrario, que nuestros padres siempre estén infelices, o enfermos, o de la manera que sea, ¿sí? La madre que siempre que la llamas, sí, bueno, hija, aquí estoy, pues tirando con lo que puedo. Y dices, madre mía, se te deprime el día cada vez que la llamas. ¿Sí? O te cuenta el mismo problema siempre. Claro. Esas personas que cada vez que los llamas resulta que, hostia, pobre, que lamento, ¿no? que drama que llevan constantemente en su vida, con eso funcionan como agujeros negros, sí, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. O sea, a través de ese dolor, ese drama, ese sufrimiento, lo que hacen es obtener atención de todas las personas que están a su alrededor. Entonces van captando las personas, las van arrastrando así, hacia su lado, allá por donde pasan. ¿Cuántas personas habéis conocido que se han hecho adictas a su enfermedad por el beneficio secundario de la atención que reciben de la familia y de las personas que están a su lado? Hay personas que no quieren encontrarse bien para no perder esa atención. Y hay hijos e hijas que han nacido con padres ya suficientemente equilibrados que se han atrapado precisamente por esa razón. ¿Sí? Y que siguen esperando constantemente algún día llamar y esperar otro tipo de respuesta, o otro tipo de estado emocional. Esto para que veáis que al final estamos mencionando estas conductas, pero en definitiva quienes seguimos manteniendo ese tipo de conductas tóxicas somos nosotros. Exacto. Porque desde una perspectiva sistémica, nosotros somos miembros del sistema. Y por lo tanto nosotros tenemos parte de responsabilidad en que los demás miembros sean como son. Y a veces el mejor favor que podemos hacer es retirarnos. Porque cuando nos retiramos, el sistema necesita ajustarse. Las personas necesitan adaptar otros roles. ¿Sí? A colación de eso, David, voy a hacer una pregunta genérica, ¿no? ¿Quién no ha recibido la llamada de papá o de mamá, que normalmente es de mamá, quejándose de, mira, hija, lo que hace tu padre, etc.? O sea, proyectando su problema al hijo o la hija, y automáticamente la hija o la hija
proyecta el problema con su marido. ¿Ok? Siempre estamos dándole la vuelta a lo mismo. Por lo tanto, llega un punto que es lícito utilizarlo, que es basta ya. Basta ya. Es que mi mamá me llama cada día 2 veces o me llama cada semana. Bueno, yo digo, ¿tú quieres que te llame cada 2 veces? No, pero es mi mamá. ¿Perdón? Pues te está proyectando quejas y normalmente digo, ¿y de qué te hablo? Dice, siempre se está quejando de mi padre. Pues lo que decía David, quien está alimentando ese problema y ese sistema eres tú. Yo creo que hay una dinámica que yo creo que es muy importante que la gente entienda, que es que nosotros como individuos no podemos esperar a que nuestros padres y nuestras madres estén de acuerdo con el tipo de vida que queremos llevar. Que eso es precisamente lo que nos ancla a permanecer excesivamente atados a nuestro sistema familiar. Pensar en algún proyecto que queráis emprender a nivel laboral, a nivel personal, algún tipo de viaje, cualquier cosa que de alguna manera sentís que hace tiempo que lleváis relegando y tapando y no os atrevéis a mostrar. Si realmente uno empieza a respetarse a sí mismo, escuchar su voz interior y animarse a hacer todo eso que lleva tiempo postergando, le tiene que dar absolutamente igual lo que su sistema vaya a decir o vaya a pensar. Porque en la mayoría de las ocasiones no nos van a potenciar a hacer eso. No va a pasar. Porque esas personas están acostumbradas a un tipo de personalidad que de alguna manera tiene que morir y que estamos dejando atrás. ¿Me explico? O sea, para desidentificarnos con la persona que hemos sido hasta ahora y empezar a mostrarnos de otras maneras, la gente no va a estar, por definición, de acuerdo con nosotros. Van a decir, pero si tú no eres la persona que conozco, si tú estás cambiando y no me interesa, porque el tipo de vínculo que teníamos había un acuerdo tácito. ¿Sí? Entonces, es una especie de abandono. Entonces, si yo veo que tú tienes el valor de hacer tu vida, yo también me quedo sin excusas para hacer la mía. No me interesa que persigas tus sueños, porque voy a intentar boicotearlos. Entonces, si nosotros nos mantenemos lo suficientemente firmes y fuertes como para no tener que necesitar el acuerdo de nuestra familia para hacer nuestra vida, iremos en buena dirección. Mientras necesitemos que ellos estén de acuerdo con nosotros, vamos a caer en este tipo de conductas. Vamos a seguir llamándolos, esperando a ver si nos dan luz verde o nos animan a hacerlo, o nos vamos a seguir preocupando, que es una forma indirecta de decir, ahora sí puedo soltaros, ahora sí puedo encargarme de mí. Pero hacer eso es un problema, porque los estáis obligando a cambiar y no tenéis ese derecho. La persona madura emocionalmente no espera a los demás que estén de acuerdo con él, porque eso es una forma de manipulación. Eso es necesitar que los demás estén de acuerdo contigo para cambiar. Por lo tanto, no estás cambiando. Por ti. No estás teniendo el suficiente valor como para hacerlo por ti mismo. Estás exigiendo que las demás personas cambien. Por lo tanto, te estás convirtiendo en lo que ellos hacían contigo. Mira, David, fijaros bien la charla que estamos haciendo. Sí, yo soy el padre de David. ¿Ok? Por lo tanto, estamos hablando de como padre, hablo como padre, a la vez puedo hablar como hijo, obviamente. Y como Espíritu Santo. Y como Espíritu Santo. Y él, obviamente, ahora es mi hijo, obviamente, y ahora es padre, ¿no? Y yo siempre le decía, cuando seas padre vas a ver las cosas de otra manera, ¿no? Pero lo que quiero decir con eso es que David no está aquí porque yo haya querido que esté aquí o le haya forzado a estar aquí. Es más, todo lo contrario. Es más, cuando buscábamos para estudiar, hacíamos todo lo posible para que no estudiase psicología o no sé qué pasó. O psicología era fuera, como la cuarta o quinta opción. Como la cuarta o quinta opción y le tocó psicología, ¿no? Y al final, bueno, le pedí un trabajo concreto que me interesaba, lo hizo, vamos, de hecho, puedo decir que en online quien puso la semilla y quien rompió el tabú fue él. Si eso estamos así, al nivel que estamos, ahí está el responsable o el culpable. Y bueno, pues se enamoró del proyecto y ahí está. Pero él siempre sabe que ahí está, ¿no? En el proyecto, ¿no? Por lo tanto, ahora vamos a trabajar esa segunda parte de la conferencia, que es
acercándonos a nuestros padres y alejándonos de nuestros padres, que son las dos polaridades. Acercándonos puede ser que, como en mi caso, que yo me marché de mi casa y me alejé, entonces a medida que pasó el tiempo me fui acercando a mis padres, pero no físicamente, sino emocionalmente. Eso es muy importante. Para seguir con el ejemplo personal, y así como ejemplo para que se entienda también que uno puede estar en desacuerdo con sus padres de muchas maneras. O sea, yo cantidad de veces que he ido a Enrique le he dicho, no estoy de acuerdo con esa teoría o con esa forma de explicar o con cómo dices las ideas. O sea, creo que esto lo tenemos que cambiar. Bueno, nos hemos peleado hasta morir. Quizá no tanto, pero sí que a veces es como, él quiere una dirección, yo quiero ir en otra, y precisamente el estar en desacuerdo al final suma y le da riqueza al mensaje, porque ofrece nuevas perspectivas. Yo no podría sumar al proyecto si solamente hiciera caso al criterio que estipula Enrique. Necesito estar en desacuerdo. O sea, la gente necesita escuchar otras perspectivas. Y yo como padre... ¿Me explico? Entonces, hay infinidad de maneras de que, a pesar de que en algunos momentos se pueden producir ciertas crisis o ciertos conflictos o ciertos problemas, eso también es luego la semilla del cambio. Es un poco la idea. Entonces, como decía Enrique, ahora vamos a trabajar el último aspecto de la parte teórica. La parte de acercándonos en el sentido de que es a nivel emocional, obviamente, porque nos podemos acercar a nuestros padres y ellos siguen haciendo lo mismo, ¿no? Son recursos prácticos, sobre todo para aquellas personas que están, como decíamos inicialmente, resentidas con sus padres o muy enfadadas con ellos y que necesitan de alguna manera recursos para empezar a perdonarlos y a integrarlos. ¿Sí? Por lo tanto, ten en cuenta las experiencias que han vivido. Comprender a tus padres, obviamente yo comprendí a mis padres que, pues bueno, en la tesitura que se criaron, etcétera, etcétera, y esa comprensión obviamente te acerca emocionalmente a ellos. No quiere decir que estés de acuerdo con ellos, pero que sí te acerca, hay un respeto, ¿no? Y obviamente no les exijas aquello que ellos no saben dar. O sea, así de claro. Pero fijaros, tener en cuenta las experiencias que han vivido, que a veces se nos olvida. Sí. O sea, se nos olvida percibir el pasado de nuestros padres, las experiencias que han vivido, el tipo de educación que han recibido, el tipo de padres que han tenido y todas las razones por las cuales a día de hoy son como son y se comportan como se comportan. Que nos lleva al segundo punto, no exigirles algo que no son capaces de dar. A veces, por ponernos un ejemplo muy habitual, esperamos que de alguna manera nuestra madre nos potencie y precisamente nuestra madre no tuvo madre, o fue abandonada de muy joven o no tuvo el apoyo que necesitaba. ¿Sí? ¿Cuántas madres, por ejemplo, con el cuidado de sus hijas, las hijas pasan a ser las madres de sus madres? ¿Sí? Que se produce una especie de desplazamiento donde la madre se encarga emocionalmente de ellas. Porque precisamente han sido mujeres que no han tenido madres y que ha habido un vacío y una falta de vínculo afectivo. Entonces tú no puedes esperar a que tu madre te muestre amor y te muestre afecto si no ha tenido una madre que le ha mostrado amor y que le ha mostrado afecto. Y además, David, hay cosas quizás más ocultas, que muchas veces hay hijos que no son del padre. Pero, o sea, que no son del padre realmente, es de otro hombre, ¿no? Y por lo tanto, eso también genera, consciente o inconscientemente, en el ambiente familiar, pues que como que no estoy yo en el sitio y estoy buscando también la aprobación de papá, o estoy en un juicio muy crítico contra mi madre, contra mi padre, que tampoco entiendo por qué esto es así, sino porque realmente en mi inconsciente hay un secreto. Y ese secreto, pues al final siempre acaba saliendo por un lado o por el otro, ¿no? Vamos, fijaros, siguiendo con el ejemplo, esa hija que de alguna manera sigue esperando el afecto de su madre y ha terminado encargándose emocionalmente de ella, al final, para llegar a compensar esa herida, lo que puede hacer es encargarse emocionalmente de todo el mundo. ¿Sí? Preocuparse en exceso por terceras personas, caer en una empatía excesiva, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un gran recurso es empezar a reconceptualizar a su madre y entender que parte de lo que ella consideró una desventaja, que fue no tener la suficiente atención, puede ser un recurso para ella, porque necesita dejar de tener atención hacia todo el mundo.
Es decir, aquel comportamiento que hemos juzgado a nuestra madre, que puede ser que no haya estado pendiente de nosotros y de nosotras, puede ser precisamente ese comportamiento que necesitamos incentivar y empezar a hacer en nuestra Ese es el vida. punto de aquí. Toma lo que te molesta de ellos como señal de lo que tienes que cambiar en ti y que normalmente lo proyectamos con nuestra pareja. Exacto. Por eso, por lo tanto, si quieres saber lo que te molesta en tus padres, pues me molesta que mi padre, es un ejemplo, grita mucho, entonces resulta que te casas con un hombre o que no habla nada o que grita mucho también, ¿no? Y al final, y tú te preguntas, ¿cómo puedo? Y entonces te quejas de que es que me molesta mucho que mi marido me grite, ¿no? ¿Perdón? Hacemos esas cosas. Si nuestra madre, si lo que nos molesta a nuestra madre es que nunca ha mostrado afecto hacia nosotros, pues quizá es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer con ciertas personas de nuestro entorno. Porque caemos en una empatía excesiva, como decía. Y nos preocupamos en exceso y perdemos nuestro centro ahí. ¿Sí? Si de nuestro padre nos molesta su frialdad, su autoritarismo, pues quizá tenemos que empezar a incentivar esas cualidades en nosotros. Ir pensando en este sentido qué conductas de nuestros padres o de nuestras madres nos molestan y darle la vuelta, porque eso es lo que tenéis que empezar a hacer en vuestra vida. Es el recurso que necesitáis para superar vuestro problema. ¿Sí? Por lo tanto, aquello que te moleste, por ejemplo, hubo un tiempo que yo no soportaba que la gente se abrazase y menos que me abrazase. Pues no estoy dando abrazos, ¿verdad que sí? Pero claro, hasta que tomé plenamente conciencia de que yo estaba criado en una familia que tocarse ya era pecado. Me tuvieron que hacer una hipnosis para saber la última vez que mi madre me abrazó y la hipnosis me llevó a un punto cuando yo empecé a andar, o sea, tenía 1 año o 13 meses, mi madre me cogió, me abrazó, ¡ay, qué bien, Enric! Pum, pum, y me entregó a mi padre y yo nunca más recibí un abrazo. Es más, mi mujer actual, un día nos encontramos a mi madre por la calle, hola, hola, se dieron un beso y mi mujer se gira y me dice, ahora ya entiendo por qué tú no quieres ver a tu madre. Acabo de besar una barra de hielo. Pues claro, cuando tomas conciencia de eso, comprendes a tu madre. Es más, yo siempre digo, y lo digo otra vez aquí, yo tengo los mejores padres que la vida me ha dado para poder desarrollar lo que yo he desarrollado. En vez de quejarme, he integrado esas cosas y he trascendido y, por lo tanto, de alguna forma, yo he honrado a mis padres. Es así de simple. Que tiene mucho que ver con las heridas. Con el otro recurso práctico, que es entender que las heridas que nos han infringido son la semilla de nuestras fortalezas. Imaginaros, por ejemplo, que si nosotros en nuestra infancia nos hemos sentido apartados o excluidos de nuestro sistema o que no nos han tenido suficientemente en cuenta, podemos haber desarrollado la habilidad para, allá donde estamos, pues hacer partícipes a las personas y pues generar un sentimiento de pertenencia y de equipo. Y tener muchas habilidades de gestionar emocionalmente a los demás, ¿sí? Precisamente porque no se han encargado de nosotros. ¿Cuántas hijas también han visto en su madre un modelo de madre atrapada por el tipo de vida que llevaba, quizás por la relación, por la responsabilidad con los hijos, por las labores de casa, e internamente han decidido, yo no me voy a parecer a mi madre. Y de ahí, de esa circunstancia, han sacado un enorme potencial en capacidades intelectuales, iniciativa en cuanto a proyectos laborales y toda una energía que se mueve en ese sentido. Precisamente por alejarse de un entorno que aparentemente parece tóxico o limitante. ¿Sí? Pero, como decíamos anteriormente, tarde o temprano tenemos que integrar ese contexto. Porque ese tipo de mujer muchas veces se refugia en esa velocidad laboral y en estar siempre pendiente de proyectos y de esforzarse, de trabajar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y a lo que no se atreve es precisamente a pararse, escucharse internamente y, de alguna manera, incentivar relaciones interpersonales de más calidad y confiar en las demás personas. Se refugian, mira, ya hay alguien que levanta el dedo, luego trabajaremos contigo, cariño. Pero es una forma de refugiarse y decir, voy a hacer todo lo contrario a mi madre.
Y precisamente eso que juzgamos, luego lo terminamos necesitando, porque nos aislamos, nos sentimos solas o solos, ¿sí? Y no somos capaces de construir un mundo interno, por el miedo que supone a quedarse atrapado como nuestra madre estaba. ¿Me explico? Y ahora ya estamos en la otra segunda parte, que es alejándonos de nuestros padres. Sí. De hecho, esto es la cosa más natural del mundo y que muchas veces no es así, porque los padres siempre tienen como aquellos perritos, ¿no? Que llevan una correa muy larga y se ponen a correr y de repente se quedan parados, ¿no? Y se quedan así quietos porque le tiran de la correa, ¿no? Y los padres que han creado esa dependencia, pues obviamente son muy sutiles. Y hay aquellos famosos cantos de sirena, ¿dónde estás mejor que aquí? ¿Dónde vas a ir? Ah, ¿te vas a ir a América? ¿Me vas a dejar aquí solo o sola? ¿No? O sea, yo tengo aquí una amiga que pasó lo suyo, pues un hijo que independiente ha dado la vuelta al mundo no sé cuántas, como mínimo una vez, ¿eh? Y al final, claro, era como madre se lo pasaba mal, ¿no? Pero al final, obviamente, pues ahora cuando ha vuelto, porque con eso de la pandemia ha vuelto, y claro, habla de su hijo como, mira, mi hijo tal, 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 ¿no? Pues en verdad la cosa más sana que podemos hacernos es alejarnos de nuestros padres, pero ya no digo físicamente, que eso ya es natural, sino emocionalmente, y eso no quiere decir que no tengas que ver a tus padres o vayas a comer con tus padres o lo que sea, ¿no? Pero hay que buscar siempre esas sutilezas que realmente son esos cantos de sirena que ya te lo has pensado bien. Ah, ¿te vas a casar? ¿Y eso cómo ha ido? Ah, pasa que me de trabajo, todas esas cositas que conocemos muy bien, ¿no? Por tanto, uno de los recursos prácticos es el desacuerdo hacia nuestros padres, que es necesario para crecer, tal como explicaba David, ¿no? O sea, enfrentarse a tus padres no quiere decir pelearse con ellos, sino tomar conciencia de que, bueno, tú eres tu opinión. Yo me recuerdo que una hija mía estaba trabajando en un sitio y decidió hacer otra cosa, se sentó en mi regazo y me dijo, quiero hacer eso. Y ella se pensaba que le diría que no, porque tenía un buen trabajo, le pagaba muy bien, etcétera, etcétera. Y yo le dije, tú haz lo que tengas que hacer, yo siempre estaré aquí pendiente, ¿no? De hecho, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Y honrarlos precisamente no implica hacerles caso a lo que dicen. Esta frase yo creo que es sí, explícala tú, David. Honrarlos. Porque es un concepto equivocado que mucha gente tiene sobre honrar a los padres. No significa hacer caso a los padres. Honrar a los padres no significa hacerles caso, sino precisamente hacer lo que ellos no supieron o no pudieron hacer. ¿Sí? O sea, hay muchas... cada vez que nosotros nos atrevemos a emprender un camino que hasta entonces nadie de nuestra familia, ni nuestro padre ni nuestra madre, han recorrido, a pesar de todos esos cantos de sirena y esas resistencias que pueden aparecer, internamente es muy bueno pensar que les estamos haciendo un favor, porque es una forma de trascender las limitaciones que han existido hasta entonces. Ellos necesitan ver en nosotros a alguien que es capaz de trascender y transformar y superar los problemas y las dificultades que ellos han tenido, a pesar de que no nos lo digan. Porque ellos van a necesitar que estén a nuestro lado, porque son incapaces de hacernos su vida y de llenarla, de llenar ese vacío a expensas de nosotros. Pero por debajo, inconscientemente, nos están pidiendo constantemente que les enseñemos cómo se hace. ¿Sí? Es como, hija mía, no quiero que te vayas, pero por favor, enséñame cómo se hace. Necesito verlo, porque entonces cuando veo tu proceso de liberación, entonces tengo el permiso implícito para hacerlo. Solamente a través de tu proceso de transformación soy capaz luego de darme la posibilidad de hacer lo mismo y aprender de ti. Si tú te quedas a mi lado, nos quedamos los dos atrapados. Si tú te atreves a emprender tu vida, esa es la mejor forma de honrarme, porque vas a hacer todo aquello que yo no he sabido hacer. Y eso va hacia arriba. Eso es hacia las madres, hacia los abuelos, hacia las abuelas, y es aprovechar, es como una forma de decir, hijo mío, hija mía, yo he llegado hasta aquí, ahora sigo yo con el camino y sigo tirando hacia adelante. ¿Sí? Eso es una forma, eso es la verdadera forma de honrarlos. Es romper esas lealtades. Lo que tiene que ver aquí, que tu rol dentro del sistema no sea manteniendo las conductas tóxicas que siguen habiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, que si tu mamá se queja de tu papá, tú le des encima bola, ¿no? Entonces, estás como asumiendo responsabilidades que no tienes que asumir. Hay un punto que es clave, es decir, basta.
Es que mira lo que hace tu padre o mira lo que hace tu madre. Basta. Te has casado tú con él, resuelve tus problemas. Yo tengo que hacer mi vida, ¿no? Por lo tanto, esto yo lo he visto muchísimas veces, mujeres atrapadas, sobre todo mujeres atrapadas por sus madres, porque se quejan constantemente de que no sé qué, que tu papá llega borracho y qué hace, qué deja de hacer. Y eso desde cuánto tiempo. Dice, no, eso llevamos así pues 10 años. Digo, pues algo tendrás que hacer, ¿no? Tendrás alguna cosa diferente, ¿no? Por lo tanto, aquí hay conductas realmente, bueno, lo que decía antes David, ¿no? Que hay mamás que se convierten en madres de sus madres o hijos que se convierten en maridos de sus madres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, o aquí hablaríamos un poco de la codependencia también, ¿no? Que tienes una madre depresiva y todo el mundo allí alrededor de la madre, ¿no? O tienes un papá alcohólico y todo el mundo allí con la mamá, que pobrecito papá, ¿no? Estamos realmente haciendo un rol que no está ayudando en absoluto a la familia y estamos en una especie de vida marmota, en una especie de déjà vu, aplicando los mismos problemas, las mismas soluciones y de encima nos quejamos, ¿no? Y creo que para terminar nos queda ese recurso práctico y pasamos Sí, que también hemos mencionado. Ya está dicho, sí. Fijaros, aceptar a nuestros padres, lo hemos dicho antes, no significa que tengamos que estar de acuerdo con ellos. O sea, nosotros podemos aceptar a nuestra madre, entender las circunstancias que la han llevado a ser como es, entender a nuestro padre, entender todo su pasado, pero eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con ellos. Y que compartamos los criterios y que acepten el camino que queremos emprender. Fijaros, hemos querido terminar con este poema de Rumi, que viene a ilustrar este proceso del que estamos hablando, ¿no? Que viene a equiparar el amor hacia nuestros padres con nuestra libertad individual. O sea, equipara el amor con la libertad, que de hecho van intrínsecamente unidos. Dice, esto es amar, volar hacia un cielo secreto, ¿sí? Causar que 100 velos caigan en cada momento. Primero dejar ir la vida y finalmente dar un paso sin pies. Por ejemplo, dice, la primera frase que dice, esto es amar, volar hacia un cielo secreto. Es decir, atrevernos a experimentar entornos que no hemos experimentado hasta ahora, atrevernos a superar límites que hasta ahora no hemos superado, dejar atrás las conductas que nos vienen limitando nuestra vida, dejar de querer contentar a nuestros padres, de querer hacerlos que sean felices y dejar que ellos mismos sean capaces de hacerlo. No tenemos que percibir en nuestros padres a personas necesitadas, porque eso es una forma de limitarlos también. Tenemos que percibirlos como personas perfectamente capaces de resolver sus problemas. Solo así los estamos potenciando. Y entonces... Y eso es una forma de desapegarse e ir hacia esos cielos secretos. Van a caer esos 100 velos que tienen que ver con nuevas experiencias, Exacto. nuevas percepciones y en definitiva estamos aumentando el conocimiento ya de lo que es a nuestros hijos, de experimentar cosas que si no los dejamos volar no van a saber nunca, ¿no? Es un dejar ir la vida que llevamos hasta ahora para dar un paso sin pies, que viene a ser un paso en el que no tienes... es un paso en el que tú te resulta un abismo porque no sabes hacia dónde vas. Entonces, la persona que realmente llega a hacer ese proceso de desapego de sus padres también está rompiendo todas esas lealtades y de alguna manera tiene esa inseguridad interna y esa sensación de ¿me saldrá bien eso que estoy haciendo? Estoy de alguna manera, una parte de mí está muriendo y está quedándose atrás. ¿Quién voy a ser a partir de ahora? Y las personas que vayan a relacionarse con ese nuevo yo, ¿les voy a gustar? ¿Me van a aceptar tal y como soy? ¿Van a aceptar esa nueva imagen? Tenemos que hacer ese paso a pesar de no saber si eso va a ocurrir o no. Exacto. Que eso es precisamente el viaje del héroe. Por eso somos héroes cuando hacemos esa transición, porque hacemos un paso que requiere de heroísmo, sin estar seguros de lo que vaya a pasar. Y ahora ya nos metemos, piensa en un tema que sientas que no está solucionado con tus padres. Y vamos Esta es la reflexión que queremos que hagáis todos, ¿no? Todos, es decir, pensar en un tema que a día de hoy sentís que está enquistado, que no se ha terminado de resolver, o con vuestros padres sigue ahí de alguna manera... Bueno, que de todas maneras, todo lo que hemos dicho, creo que todos tenemos un poquito de todo, ¿eh? O sea, empezando por mí y terminando por quien quieras. Vamos a pilar a la señorita... ¿Cómo se llama, Peter, la señorita? O que active su micro y que diga el Sí, el que nombre diga en su voz alta. nombre. Dinos tu nombre, sí, pero tiene que saber. ¿Sabes quién es Peter? Sí. Ella, creo que ha activado su micro ya. Sí. Eso, la del dedo. Venga. Mi nombre es Para ti. Rosana. ¿Cómo?
Rosana. Vale, Rosana. Recuérdame cuándo has levantado el brazo, qué es lo que te ha resonado de lo que estábamos explicando. Cuando levanté el dedo precisamente era con el tema de la pérdida de identidad. La pérdida de identidad, bueno, sí. ¿Pero qué estábamos diciendo concretamente? Creo que era algo no sé si estábamos hablando del tema de la sobreexigencia, la sobreresponsabilidad, o si... ¿Qué es concretamente lo que estábamos comentando? Era un poco así como que la madre pues era como muy a lo depresivo, a la tensión, entonces claro, el hecho de querer pues apoyarla, estar ahí con ella y hacer ese recorrido, pues bueno, yo fui quitándome un poco pues de en medio. Y luego me lleva un poco a mi vida actual, ¿no? Exacto. Muy bien, muy bien. Eso es lo interesante. Esto es lo interesante. Eso O sea, y hacer... cómo de alguna manera las experiencias que hemos tenido hasta ahora nos están afectando a día de hoy. ¿Vale? De eso es lo que se trata la conferencia. De saber cómo nos está limitando a día de hoy lo que hemos vivido. Entonces, entiendo que tú te has dado cuenta ya de que hay un conflicto o un problema latente en tu vida, presente. ¿Cuál es? Mi problema es precisamente lo que hablaban al final de todo del paso del héroe, es dar ese paso a convertirme en otra persona. Vale, pero quiero que me pongas... Sí. Espera, Rosana. Pero no has dicho nada. ¿Vale? Ahora iremos del discurso general a lo concreto. ¿Vale? Experiencias concretas, personas concretas. Es decir, ¿dónde sientes tú que tienes que hacer ese paso? Pero quiero que me pongas... No sé si, por ejemplo, estás casada o no, o si es con tus padres, es decir, ¿cómo se traduce ese paso? Disfrutar de la vida. No entiendo. ¿Qué ha dicho? Disfrutar de la vida. Disfrutar de mí misma. Vale, pero ¿qué pasa? Escúchame. ¿Qué pasa? Yo te ayudo, no te preocupes. ¿Qué pasa en tu vida que te impide disfrutar tu vida? Señálame el problema. La economía, por ejemplo. Vale, ¿qué pasa con la economía? ¿Lo veis que diferente es dar el paso que necesito en mi vida? Vale, hay un problema económico. Antes que nada, ¿la economía qué tiene que ver con tu madre? Por parte de los dos, por parte de mi padre y mi madre. Vale, perfecto. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa? Que no surge, no evoluciona. No entiendo. He tenido 3 relaciones y con las 3 relaciones yo trabajo, yo pago, yo hago. Vale, espera. Ahora, espera. Ahora sí. Debo de entender, voy a hacer una recapitulación, ¿vale? Debo de entender que tú trabajas. Y lo paga todo. Entiendo que económicamente tú por ti misma ganas dinero y estás bien. ¿Estás en pareja ahora? Vale, y entiendo que es la pareja... Ahora, ¿ves cómo te das cuenta de la emoción que está apareciendo ahora en ti? O sea, porque hay que hablar en términos concretos y tocar un poquito donde duele, claro, para poder cambiar las cosas. Entiendo que tu conflicto principal es que tu pareja no aporta dinero en casa. ¿Nada? A veces sí, a veces no. Bueno, su lenguaje corporal es no, ¿eh? Vale, entonces... Ha hecho así. Claro. Quiero que me pongas una escena concreta, ¿vale? Con él, ¿vale? Donde surge ese tema y surge tu estrés y hay un conflicto. Concretamente. Donde se hable, porque entiendo que tú le tienes algún tipo de reclamo o es un tema que se habla. Hablar no se habla mucho, se sabe que se sabe. De que hay un problema, ¿no? Vale. Pero Entonces, primer problema. Espera. Tranquila. Cuando se pone interesante todo el mundo quiere ir rápido. Primer problema, que es no hablar del problema. Sí, es un problema. O sea, quiero decir, y esto tiene que ver contigo, que es una forma de no querer herirle y hacerle daño. Porque cuando hablo, hiero y hago daño. Pero, o a la persona. Escúchame. Escucha. Si tú no quieres hablar del tema para no herirlo o para no malmeter su autoestima o lo que sea, es decir, tapas el problema,
luego no tienes derecho a quejarte. ¿Me explico? Porque tú misma estás aceptando el hacerte cargo económicamente de los dos. Y si tú no manifiestas el desacuerdo, la otra persona no tiene por qué cambiar. Por lo tanto, aquí hemos tocado algo interesante, que es tu necesidad inconsciente de ocuparte del sistema. Y su queja, que quiere ser libre, disfrutar de la vida. Me quejo de que los demás no me permiten hacer mi vida, pero a la vez yo no quiero cambiar el problema. Esto es lo que hablábamos antes. Y eso tiene que ver de su familia, Claro. de sus padres. O sea, hay un punto, cariño, en que tú te has vuelto adicta a resolver los problemas de los demás y a encargarte y ocuparte de todo. ¿Quién lo hacía? ¿Tu madre lo hacía? ¿Vale? Primero asimila esto, ¿vale? Te quejas de que tú tienes un marido que no aporta, pero tampoco haces nada para resolver la situación. Entonces, la responsabilidad es tuya. Tuya. Aquí es donde hay que aplicar la conciencia de unidad, en los problemas. Ya no me quejo de que él no aporte, sino que me pregunto por qué me encuentro una persona, que además es la tercera, me lo has mencionado tú, que resulta que no me ayuda en el sostén de las tareas, de las responsabilidades, etcétera, etcétera. Es mi necesidad intrínseca de ocuparme yo y de no confiar en que las otras personas puedan hacerlo. Entonces, como muy bien dice Enrique, vamos a donde se planta la semilla de todo esto, Claro. que precisamente, seguramente, cariño, has crecido en un entorno en el que o papá no se ocupaba de la economía de casa y de las responsabilidades tampoco, o mamá, o los dos, y tú tuviste que asumir ese papel, que es una forma de hacerse adulta demasiado rápido. 16 años. Cuéntanos un poquito para ilustrar. Así pones el contexto bien claro. Yo le haría una pregunta directa, que es, ¿tú pasas dinero a tus padres actualmente? Cuando vivía con ellos, sí. ¿Has visto? Ahora tenemos a 3 personas que dependen de ¿Has ti. visto? ¿Has visto cómo está reparando? ¿Tienes Esto es como... ¿Tienes hijos? Una niña. 4. 4 hijos, tío. 4 hijos tienes. No una niña. ¿Eh? Tienes una niña, un niño, una niña y otro niño. Esto es violencia. Hago un paréntesis. Esto, para entenderlo todo el mundo, esto es violencia. Y ella ha asumido, ha hecho la transferencia y ella es la violentada. Y sigue violentándose. Rosana se sigue violentando. Y ella se piensa que es igual buena, pero ella es tan violenta como lo fueron sus padres. Porque sigue manteniendo lo que hablábamos, la misma tesitura, tal y cual. Y encima se queja, pero ella no hace nada. Entonces, fíjate, quiero que nos hables del ambiente emocional cuando eres pequeña y eso que te estaba diciendo. ¿Qué pasaba en casa para que tú tuvieras que asumir esa responsabilidad? Vale. Para comenzar, mi padre no dejaba hacer nada a mi madre. ¿Vale? Mi padre en esos tiempos, cuando yo era más pequeñita, era muy machista. ¿Vale? O esa es la referencia que yo tengo, ¿no? Porque, claro, mi madre quería hacer cosas, quería, pues, desarrollarse, ¿no? Y mi padre era, no, tú eres aquí en la casa y más nada. Uh-huh. Entonces, cuando aproximadamente yo tenía unos 6, 7 años, más o menos, mi padre enfermó. ¿Tu padre qué, perdona? Entonces, mi padre enfermó. Vale. Pues ya fue unos años de cobrar lo justo, ¿Qué de pasa luego preparar su jubilación. Vale. Cuando tu padre se enferma, que entiendo que hasta entonces era quien aportaba la economía, ¿eso pasó con 6, 7 años tuyos, dices? Más o menos. ¿Y qué sucede? Es decir, cuando tu padre se enferma, ¿qué consecuencias se produce en ti y en el sistema? ¿Qué cambio hay? ¿Qué te implica a ti eso? Por lo que yo puedo recordar es que todo en mi casa era todo muy secreto, era todo muy oculto. Entonces Sí, pero, lo único que veía eran las malas caras. Pero fíjate, yo sentía... Allí, cariño, tú tomas una decisión interna, que es no solamente ocuparte del estado emocional de mamá, sino también ocuparte de papá. Y la vida te envía ¿Entiendes? 3 papás. Ya te ha enviado 3 papás la vida. Entonces, ahí, precisamente,
Tu padre, que hasta entonces era quien aportaba, deja de aportar. Y ahí es donde se produce la crisis y el dolor y el estrés, porque tenéis que recortar gastos, es un entorno de peligro que marca tu identidad hasta el día de hoy. Por eso tú no puedes soltar el hacerte cargo de los demás. Pero, cariño, aplicando uno de los recursos que hemos comentado y para cerrar tu caso. Hemos hablado antes de que nuestra conducta al final alimenta el problema del sistema. Entonces, al final te estás rodeando, estás haciendo las personas de tu entorno personas incapaces, que no son capaces precisamente de poder resolver sus problemas y hacer su vida. Ni tu hija, ni tus padres, ni tu marido. Mientras tú sigues resolviendo los problemas por ellos, ellos van a seguir tirando de ti. Por lo tanto, no les estás haciendo un favor. Estás limitando su crecimiento. De la misma forma que tus padres hicieron contigo. Y otra cosa, David. ¿Entiendes? Otra cosa, Rosana. Estás reparando a tu madre. Has dicho que tu padre no le dejaba hacer nada a su madre. Por lo tanto, a tu madre. Por lo tanto, tu madre no podía valerse por sí misma. Y tú estás reparando a tu madre. Por lo tanto, piensa que gracias a que tu madre no pudo ser una persona independiente económicamente, tú eres una persona independiente económicamente. Claro. O sea, todo tiene su... El peligro interno, Rosana, es que si tú te paras de trabajar y descansas, no tienes la seguridad que el hombre pueda proveer, claro, o pueda enfermarse, o pueda pasar cualquier cosa, que es precisamente lo que sucedió en casa. Claro. Es que ya ocurrió. Ya tuve un paréntesis de ese tipo, de yo quedarme sin trabajar y de repente 3 meses sin pagar hipoteca, casi que no sabía dónde comer. Y mi padre me ayudaba a mí precisamente. Exacto. Era cuando él me daba a mí para yo poder comer. De nuevo se activa el mismo miedo. Pero hasta que tú no veas que es tu necesidad interna de ocuparte, no va a cambiar la situación. Porque seguramente cuando te paras, tienes miedo, ¿sí? O te sientes culpable por estar dejando de atender. Por eso luego surge el problema. Pero precisamente el dolor del sistema, que es cuando tu padre enfermó y cuando nadie de los dos aportaba, que tú tuviste que tomar las riendas de ese asunto, precisamente esa herida, ese trauma que marcó el sistema, es lo que tienes que empezar a hacer, que es pararte. Pararte y descansar. Y dejar que los demás... Y ocuparte de ti. Eso es lo que cuesta. Tú estás en el exceso de ocuparte de los demás, hay que invertir el pensamiento y darte cuenta que el exceso que yo proyecto hacia afuera es el que yo tengo que proyectar hacia mí. Por lo tanto, tú has dicho desde el principio que te he escuchado es yo quiero vivir la vida. Y aquí la única persona que se impide vivir la vida eres tú. Soy yo. Tú eres el carcelero, tú tienes el candado y tú tienes la llave. Y lo que te está diciendo la vida es que estás en un exceso y tú tienes que volver a invertir ese exceso y empezar a vivir tu vida. O sea, dicho de otra manera, a ocuparte de ti, que es lo que realmente te tiene atrapada. Muchas gracias, Rosana. Gracias, Rosana. Gracias. Ha sido un placer. Gracias. Yo quiero el micrófono a la rubita que hay allí, que está muy tapada, que se le ven los ojos allí. Cuando hablamos por micrófono hay que quitarse la mascarilla, por favor. Quitársela. Que no lo habíamos dicho, porque si no... Gracias, Rosana, Gracias. Fíjate, Rosana, antes de seguir con el caso, a ti lo que te da miedo sobre todo es volver a un estado emocional en el que estaba tu madre, que era sin trabajar, claro. ocupándose más de la casa, de las labores que implica o sea, es una forma de pararse y de no seguir en esa sobreexigencia y esa dinámica laboral que te está agotando. Entonces, tu miedo es parecerte a ella, porque esa decisión interna, ahora me estoy acordando de por qué has levantado antes el brazo, que es el no parecerse a mamá, es precisamente a donde tienes que volver. Cada juicio que emitimos, tarde o temprano tenemos que integrarlo. Y hasta que tú no te atrevas a parar, no puede haber otra persona que pueda tomar esas riendas y que pueda compartir la carga contigo, que también es muy injusto, claro, porque al final terminas estando tan sola como estaba tu madre. Es que eso precisamente es donde me siento ahora, y es como la cárcel en donde, vale, pero ¿y qué hago para? Ocuparte de ti. No sé el pensamiento adecuado, no sé pero bueno. Exacto. Eso para que veáis todos hasta qué punto vivimos en la hipnosis, Y estamos atrapados como que no sabemos qué tenemos que hacer, cuando realmente hay que hacer, como mínimo,
al contrario de lo que estoy haciendo. Y si esa mujer pilla a 3 hombres que son, entre comillas, iguales, pues es que tiene muy buena puntería. Por tanto, Además, cariño, y esto sí ya para cerrar, esta es la verdadera forma de integrar a tu madre. Claro. Porque y de honrarla. Porque es una forma de honrarla. Es decir, vale, mamá, donde yo juzgué tu comportamiento, ahora sé que lo necesito en parte. Y es una forma de integrar a tu madre en ti y de no seguir juzgándola. Es entonces cuando se produce el verdadero perdón. ¿Sí? Okay. Cuando antes veías un problema, ahora de repente ves el recurso. Entonces tengo que empezar a ser un poquito más como ella. Voy a pillar... ¿Cómo te llamas, corazón? Aurora. Aurora, ¿eh? Muy bien. Bueno... Hola, Aurora, bienvenida. Gracias. Eras voluntaria, todos los que están aquí sois voluntarios. ¿Tienes frío? Tiene Poquito, frío, se nota, ¿no? Tiene frío. Ya hemos visto. Bueno, ya has visto cómo funciona eso, ¿no? Obviamente, de todo lo que has oído, tampoco se trata que tú saques aquí el problema de tu vida, ni muchísimo menos, porque cuando tocamos una parte del sistema, tocamos el sistema, y yo me imagino que tocando el tema de Rosana, que más que menos han visto ya muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es aquello que tú realmente sientes que no has solucionado ya? Que puede ser o como hija o como madre, ¿eh? Bueno, de hecho es que estoy viviendo en casa de mi madre. Llevo unos años que estoy viviendo con ¿Y qué ella. edad tienes tú, cariño? 47. ¿Estás casada? Estoy divorciada, por eso me tuve que volver. Yo vivía afuera y me tuve que venir aquí. O sea, tú te casas, te vas de casa. Sí. ¿Y vives con tu marido cuánto tiempo? Bueno, estuve casada primera vez 10 años con una persona, me fui a vivir a Alicante y de Alicante me fui a Madrid, estuve con otra pareja. Bueno, no te he entendido, pero es igual, no, tranquilo. Pero un matiz. ¿Por qué has dicho que te tuviste que volver a casa de tus padres? ¿Por qué te tuviste que volver? Vale, porque yo me fui a Madrid, tuve una pareja allí y me quedé, o sea, fue un divorcio muy malo, me quedé en la ruina, digamos, me quedé en la calle. Bueno, me quedé en la calle ¿Y no podías ir a casa de una amiga? Estaba mal. Yo tenía que poner tierra de por medio. No te voy a... ¿Me has dicho que te llamas, perdona? Aurora. Aurora. No queremos justificaciones. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste a Madrid con esa pareja? Cuando me fui a Madrid, 36. Mira, aquí un servidor le estás hablando a una persona que a los 18 años se marchó de casa. ¿Yo? Con lo opuesto. Bueno, yo también lo hice eso. No. Hazte una pregunta que no te atreves a hacer. ¿Para qué yo estoy en casa de mi madre? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? No quiero que me lo respondas. ¿Para qué? ¿Porque tienes trabajo ahora? Sí. ¿Puedes ser independiente ahora? No. Sí. Sí, porque lo era yo. Y vivía en un piso con 4 estudiantes. O sea, a donde te queremos llevar... Recuérdame tu nombre, cariño, perdón. Aurora. Aurora, a donde queremos llevar es que cuando tú has dicho tuve que volver a casa de mis padres, eso, escúchame, ese tengo que es una creencia limitante. Te aseguro que alternativas habían. Claro. Por supuesto. Exacto. O sea, irse con una amiga, o irse con 2, o irse con 3, o yo qué sé, piso compartido donde sea. Recursos hay infinitos, pero inconscientemente, eso es lo que debemos de entender. Claro. Nosotros justificamos nuestros comportamientos porque tenemos que darles una explicación. Pero tu inconsciente te lleva otra vez a casa de tus padres. Sí. Y es ahí precisamente donde vamos a ir a trabajar el punto conflictivo que te hace volver. Es que es lo que no entiendo, ¿por qué yo...? No, ¿por qué no? ¿O para qué? No, ¿para qué vas a casa de tu madre? Pero no me contestes, es igual. Me vas a contar una historia que te has contado y que no te sirve para nada porque sigues estando igual. Con 40 y tantos años me has dicho que tienes, ¿no? Sí. ¿Ok? Bien, perfecto. A mí que estés con tu madre o no, a mí me da igual y a David también, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué ambiente emocional viviste, que es donde tenemos que ir, entre papá y mamá, para que tú, inconscientemente, como ha pasado con Rosana, te sientas obligada a volver a casa de una forma inconsciente y tú quizás no llegas a entender para qué lo estoy haciendo? O sea, no es un problema que tú a día de hoy vivas con tus padres. Exacto, eso que quiero dejarlo claro. Lo que nos da la sensación es que precisamente estás ahí y es un entorno conflictivo para ti. Claro. Tú podías vivir con ellos y vivir la mar de feliz. Sí, quisiera estar en otro sitio. Sí. Exacto, pero quieres estar en ese sitio porque hay un problema. Claro. Allí. Ahí está. En convivencia con tus padres.
Que es la pregunta que... Y que lo viviste desde muy pequeña, cariño. O sea, de alguna forma hubo un estrés, que es lo que nos vas a explicar ahora, Sí. en detalle. ¿Cuál estrés que había en casa? ¿Cuál era el ambiente estresante? Bueno, a ver, a mi padre lo veía poco y sí que es verdad que a veces se peleaban. Se peleaban. Pero cuando se peleaban, fíjate qué has dicho, ¿eh? Fíjate cómo hablas, corazón. Sí que es verdad que a veces se peleaban. Yo no te lo voy a negar que se pelean, porque claro que se peleen, bueno, que no se pelea con la pareja, si esto es sano pelearse, porque precisamente se va al romanticismo y aparece el amor auténtico, cuando ya se va a la nube, ¿no? Pero allí había un estrés. Para que tú te identifiques con que tengo que ir a ver a mi madre, mi pregunta es, ¿tu padre vive? Sí. ¿Y vive en casa con tu madre? No, están separados. Vale, perfecto. ¿Cuándo están separados o divorciados? Divorciados. Bueno, es que separados es una cosa y Sí, divorciados es otra. bueno, es que no sé si al final firmaron los papeles. Bueno, es Creo igual. que es, bueno, no, La cuestión es que está hace tu madre. muchos años que no Entonces, sé. ¿qué estrés tú percibes que pasa tu madre en casa? Claro, se quejaba mucho de que mi padre llegaba tarde. Bien, no sigas. La queja. ¿Qué edad tienes cuando tu padre te dice eso? Cuando oyes eso. 7 años. Bien, perfecto. Lo que hablamos. Fijaros bien. Eso tiene que quedar muy claro. Comparto con los demás, ¿eh, cariño? Que mamá se queje a su hija o a sus hijos de lo que hace papá, esto es violencia. ¿Alguien tiene dudas de eso? ¿Tienes dudas, Aurora? No. Eso es violencia. Porque nos está poniendo una semilla. Y la semilla que te está poniendo es que papá, entre comillas, es malo. ¿De acuerdo? Es malo. No digo que tú lo pienses así, ¿eh? ¿Queda claro? Pero eso es un tipo de violencia. De hecho, no es la violencia que es lo que hace papá, sino la queja de mamá. O sea, no hay peor violencia para mí, la queja de mamá a sus hijos por lo que hace la otra pareja. ¿Estamos? Por lo tanto, tú vives esta historia, ¿ok? Y para ir rápido. Entonces, nos vamos a tu cuando Sí. te vas a Madrid con tu pareja, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cuál fue el motivo de la separación? Bueno, le pillé cosas que... Perdona, te oigo. Que le pillé cosas que no... Muchas cosas que ¿Sabes, no... ¿Sabes que no me estás contestando? Supongo que te das cuenta que no me contestas. Que me ¿Cuál engañaba. fue la gota que colma el vaso y dice, hasta aquí hemos terminado. Pues que me engañaba y bebía mucho y... Por lo tanto, te casas con un hombre. Sí. ¿Habéis visto lo que cuesta decir las cosas? Es normal, cariño? Aurora piensa que es normal. O sea, ¿es que sería limpio y con el pecho descubierto así? Oye, yo me divorcié o me separé porque mi marido se iba con otra y además era borracho. ¿Vale? Punto. Perfecto. Por lo tanto, está repitiendo un rol de una queja de su madre. O sea, se queja de su pareja. ¿Me sigues? ¿Tu papá también bebía? ¿O se gastaba el dinero en otras cosas? Bueno, sí, iba, no lo he visto nunca borracho, pero sí, iba todos los días al bar, sí. Bueno, hacía de las suyas. Sí. Por lo tanto, yo quiero que veáis, Aurora Corazón, quiero que entiendas que de alguna forma tú has asumido, ¿sabes qué rol has asumido? Ser el marido de tu madre. Eso no es bueno ni malo, ¿eh? Por favor, que quede claro eso, ¿eh? Luego es que siento que nunca he estado en un sitio donde tenía que estar. O sea, que estorbo. Estoy en casa de mi madre y siento que estorbo. Muy bien. Pero tú fíjate, estás en casa de tu madre, estorbo. Pero ese estorbo ya tiene que ver con tu edad, ¿eh? Porque en tu inconsciente te está diciendo lo mismo que Rosana. Corazón, si tú realmente quieres respetar a tu madre y a tus padres, vive tu vida. Y tienes que hacer como la mujer de Lot. Te vas sin mirar atrás, libres de resentimiento. Tus padres no lo supieron hacer mejor. Pero de alguna forma, ahora ya quien se está haciendo violencia eres tú a ti misma. ¿Ok, corazón? ¿Sí? Y date cuenta que hablar del otro, tú fíjate, es que mi marido me engañaba o mi pareja no se hacía. Pero eso tiene que ver conmigo, esa es la información que llevo. Para honrar a nuestros padres, tengo que vivir las experiencias que vivieron ellos y hacer aquello que ellos no supieron hacer. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Y este es el mejor acto de amor que te puedes hacer contigo misma y a tu madre y a tu padre. Porque si no, tu madre la sigues creando dependencia de ti. ¿Me sigues? Y en tu inconsciente hay esa necesidad de vivir tu vida. Y la verdad es que estás a tiempo y de sobras para hacerlo, ¿no?
Y eso no quiere decir que tú no hables con tu madre o te vayas a tomar un chocolate o un café cuando te apetezca. No sé si me estoy explicando. Pero tienes que alejarte de tu familia porque tú tienes que vivir tu vida sabiendo, corazón, que te vas a encontrar con personas que llevarán todavía la misma información. O sea, siempre, como he visto con Rosana, hasta 3. Y si sigue haciendo lo mismo, se encontrará hasta 4. Por tanto, lánzate a ese paso en vacío. ¿Me sigues? A ver qué sucede. Y si te encuentras uno parecido, te dices, esta película me la sé. A otra cosa, mariposa, gracias por haber venido. Porque de esa forma, con mis relaciones interpersonales, yo puedo conocerme a mí mismo, saber qué información estoy llevando, porque todo se refleja en mi vida. ¿Me sigues, cariño? ¿Ok? Gracias. Fíjate que el encontrarte con hombres del mismo perfil que los que se encontró tu madre es una forma de darle la razón inconscientemente, que te lleva a quedarte a su lado. En ambos casos, ¿vale? Que al final también hay un hilo entre casos. Fíjate que tanto tú como el caso de Rosana, el trauma aparece a los 6, 7, 8 años, que es una edad en la que toda persona, hijo o hija, tiene que pasar de una fase materna en la que el vínculo principal emocional es con la madre, donde el padre empieza a tener un poquito más de presencia y la persona se abre a nuevos contextos, nuevos entornos. Eso es una forma de individualizarse y separarse de la fase emocional en la que estaba. Y empezar a conocer otros contextos y donde el padre empieza a tener más protagonismo. Por los 7, 8 años, eso está estudiado en psicología. Pero ¿qué pasa cuando el padre no es un buen referente? Porque no está físicamente, porque no está emocionalmente, porque o está borracho o bebido o lo que sea, o porque está enfermo, que es una forma de que no sea alguien que nos potencia. Que lejos de ir hacia adelante y crecer, donde vamos es hacia atrás. Y el vínculo con nuestra madre se refuerza. ¿Sí? En vez de empezar a debilitarse y a desidentificarnos con sus problemas y con sus historias, nos identificamos en exceso. Porque no tenemos otra persona, en este caso el padre, como una figura lo suficientemente saludable para que genere esa separación emocional con mamá y podamos referenciarnos en otra persona. Por eso nos quedamos atrapados ahí. Por eso pasas a ser compañera de tu madre. ¿Sí? Y por eso esa desilusión constante con los hombres. Y en el caso de Rosana igual. Igual. Es una forma de mantenerse siendo leal a mamá. Entonces, hacer ese paso es mostraros en desacuerdo con ella. Y demostrarle que sí se podía tener otra vida. Y de que ella era en parte responsable del tipo de vida que llevaba. Todo eso está implícito en atreverse a hacer nuestra vida. ¿Sí? De hecho, cuando la mejor ayuda, se ha dicho antes, la mejor ayuda que podemos hacer a los demás es no ayudar. Exacto. Es como aquel que es drogadicto y le das la droga para que no ve sufrir, pero le estás tiene que pasar la crisis, tiene que hacerse hombre, hacerse mujer y tiene que hacerse responsable de su vida, ¿no? Por tanto, de alguna forma, a ti te han congelado en una época, una edad, que no tiene nada que ver con tu edad cronológica, pero en definitiva hay una lucha interior que te dice, Aurora, cariño, coge a tu mamá, dale un abrazo y dices, oye, yo tengo que vivir mi vida y tengo que hacer el viaje del héroe, que es superar pues, el tema mamá, el tema hombres y, en definitiva, a ver qué me trae la vida y crecer en esa aventura. Vamos a hacer otra. Vamos a pillar. Gracias, Aurora, cariño. Sí, un último caso. Vamos a pillar un voluntario de los que tenemos. Bueno, a mí me gustaría cerrar con la. Se está tapando la cara. ¿Cómo te llamas, cariño? Bueno. Eli. Si es que. Sí, te estaba viendo todo el rato. Sí. Y sé que Eli, verdad que varias de las cosas que hemos hablado te han movido internamente. Pues venga. Cerraremos contigo que ya. ¿Os habéis salvado? Traemos con ella porque no tenemos más tiempo de hacer casos, pero al final agradecer a los dos casos anteriores porque siempre decimos que las historias son muy parecidas entre nosotros y cuando escuchamos un caso ya nos sirve para resonar, para hacer un análisis interno y ver qué podemos cambiar. No es necesario ir trabajando uno por uno, porque ya son casos representativos. ¿Me has dicho que te llamas? Eli. Vale, Eli. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde estás internamente? Ya te pregunto directamente. Sí, ¿qué te ha resonado? ¿Sí? ¿Con qué te has quedado? O digamos, porque te he visto todo el rato como reflexiva y demás. Sí.
¿A dónde te ha llevado tu mente? Que puede ser o bien con tus padres o bien con una pareja, como estamos viendo. Es decir, ¿dónde está a día de hoy tu...? Con mis padres. Venga, Vale. hala. ¿Con los dos? ¿Con uno de los dos? Con los dos. Venga. Con los dos. Sobre todo con mi madre. A día de hoy, ¿eh? Y sobre todo con tu su madre, lo ha dicho Vale. ella, ¿eh? Con los padres, pero sobre todo con la madre. Entonces, ¿qué pasa concretamente con ella? Bueno, pues que siempre se queja de mi padre, siempre está enfadado. Esto a día de hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. De toda la vida. Vale, ponme una circunstancia concreta. Sí. ¿De qué forma te limita a ti eso? Antes de ir a una escena concreta. Porque tú podrías escuchar a tu madre quejarse de tu padre, pero bueno... como pues si oye, no Me da sí. pena. Me da pena. Vale, Me entristece. Pero ¿no? quiero entender cómo te afecta a ti. O sea, ¿cómo te afecta? Me limito. ¿Te llama? Por ejemplo. No, Sí. espera. O sea, Siempre. tú me puedes decir, pues mira, me veo obligada a ir cada fin de semana a estar con ella. Ah. No lo sé, ¿eh? Quiero decir, quiero entender qué haces tú o cómo te afecta esa situación. Me preocupo más por ella. Vale, ¿Pero qué haces? Entonces, ¿te preocupas? ¿La llamas más o qué haces? Claro. ¿La vas a llamo. ver? ¿Qué haces concretamente? La llamo. La llamas. Sí. Vale, entonces, quiero una situación concreta sobre esto, ¿vale? Donde pasa algo y tú te ves obligada pues, a llamarla o a atenderla. Me puedes decir, pues mira, hace una semana, o hace 2, o hace un mes. O si me dices que pasa recientemente, pues hace 2 días, no lo sé. Sí, pues hace 2 semanas, sí, Hace sí, 2 sí. semanas. Vamos a describir una escena muy concreta, ¿vale? Para que todo el mundo le quede claro. ¿Dónde estás hace 2 semanas? ¿Dónde Yo, estás pues, tú cuando eso sucede? En mi casa. ¿Estás en tu casa? ¿Vives con alguien más? Sí, con mi chico y ¿Tu chico? mi bebé O sea, también. ¿Estás casada? Sí, bueno, estoy no casada, pero juntada. sí, exacto. Vivo en pareja. ¿Con tu pareja y con quién más? Y con Un bebé. mi bebé, mi Vale. niña. ¿De qué edad tiene? 9 meses. 9 meses. Casi como... Casi Como tú. como el mío. ¿Y qué sucede? Pues nada, que o la llamo, me llama y qué tal, y o bien. Y ¿Te ya llama tu madre? Sí. Vale. Ya se ríe. ¿Llamada, entiendo, habitual? O ya, Sí, antes sí, de habitual. que te llame, ¿tú ya sabes de qué va la historia? ¿O qué va a suceder? No. No. ¿O ahí no...? No. ¿O ya te esperas algo? Sí, claro. Parémonos ahí. O sea, de entrada, o sea, fijaros que es interesante ya analizar todo el comportamiento de cada una de las cosas que hacemos. Porque ahí tú te estás obligando a coger el teléfono. Sí. Tú no quieres coger el teléfono. A veces no. No, a veces no, ¿En serio? tú no quieres. A veces no. No. O sea, A si, veces si no, a tú veces sabes... sí. Fíjate, esto es como si yo sé que detrás de esa llamada viene un drama de 1 hora. No quiero coger el teléfono. Pero me obligo a coger el teléfono. Por lo tanto, ¿quién está sosteniendo el estado emocional de mamá y sus problemas? El que pone la oreja. Eli. Él. Se llama Eli. Sí. Y mi hermana. ¿Vale? Te lo digo para que te des cuenta internamente de cómo hay tu obligación interna a atenderla con esas pequeñas acciones. Porque tú podrías no coger el teléfono. O podrías llamarla y en el momento en que te suelta el rollo decir, mamá está aquí. Estoy llegando a ese punto. No. Pues hoy vamos a empujarte A ver del si todo te para empujamos, que se cumpla, ¿vale? Entonces, te llama, coges el teléfono. Y entonces, pues la noto la voz así. Y yo, ¿qué te pasa, mamá? Y, bueno, pues nada, que me siento muy sola, que. Y ya se pone a llorar. ¿Os acordáis de las conductas, ¿eh? ¿Has visto? Sí. Me siento sola. Sí. Es una forma de decir, te necesito, quédate a mi lado y no te vayas a ningún sitio. ¿Visto? ¿Qué más te dice? Cuando ella te dice, me siento sola, ¿tú qué haces o qué dices? Pues que haga cosas, o que vaya con mi padre si él va a pescar, pues que se vaya con él a pescar. Que si ¿Tú le dices él, eso? claro, Oye, que no, pues, que le da miedo el barco, Vete que le a da. pescar Pues, con papá. claro. O con tus amigas, a tomarse un O chocolate. con sus amigas, exactamente. ¿Sí? Eso se lo dices. Sí, se lo digo. ¿Y qué te responde? Pues eso, pues el tema de ir a pescar que no, ni loca, que le da miedo. Y con las amigas, pues actualmente por el tema de la pandemia. Y bueno, claro. Y es que si él tiene la vida en el mundo de la pesca, pues ella como que siempre se ha quedado en casa. Vale, pero siguiendo con la conversación, ¿dónde está el punto que más te estresa?
¿Qué es lo que más te estresa de eso que pasa? Me estresa pues que se queje siempre. Vale. Cuando tú le dices todo eso, ¿ella qué termina diciéndote? Pues nada, hija, que pues esto, como siempre. O sea, ella dice, pues, bueno, pues ya se pasará, ya, pues, como que sigue adelante igual, siempre igual. Correcto. Digo, bueno, pues hasta la Aquí próxima. tenemos una segunda información, que es que a tu madre no le interesa escuchar tus soluciones o tus recursos. Entonces, ¿para qué perder fuerza y energía en dárselos? Uf, y un montón de veces que le he dicho que se separen. ¿Lo veis? No. No, Entonces, ¿Para qué repites? ¿para qué gastar saliva, energía, tiempo en una persona que no quiere hacernos caso? No quiere aplicar todos esos recursos. Lo que quiere es seguir pasando tiempo contigo. ¿Y cómo se refleja eso con tu pareja? Eso. ¿Es Es que estoy muy liada. Vamos a hacer dos Como pasos. siempre. ¿Cómo se refleja con tu pareja? Y luego, ¿de dónde se gesta todo? Conflicto habitual con tu pareja. Con el chico. Que le grito. ¿El qué? Le grita. Que le grito. Le grita. ¿Lo veis? Exacto. ¿Lo veis? Todo lo que acumulas allí, Lo grita allí. esa agresividad no es ¿Lo veis? hacia él, es hacia tu madre. Es hacia tu madre. Esa agresividad es la que no te permites aplicar para separarte de ella, que es lo que hemos dicho. Tú lo que necesitas es alejarte emocionalmente, es estar enfadada y estar resentida con tu madre y expresárselo. No hacia el hombre, que es lo que ella te ha enseñado, Claro. sino hacia ella, que es el auténtico dragón. Porque es la que precisamente está alimentando el tipo de relaciones interpersonales que estás manteniendo. ¿Le gritas por qué? ¿Qué sucede? Por cualquier cosa debe ser. No. Sí. ¿Pero por qué? Ponme un ejemplo. Como enfado. ¿Por qué? Un ejemplo. Bueno, por diferencias en las Ponme un ejemplo opiniones. concreto. Un ejemplo, hoy, al salir de casa, Venga, hoy he salido de casa. Fresquito. que no encontraba la llave del coche y él se la había dejado abajo, puesta en el coche, bueno, y me dice, pero búscala bien porque nunca la ves. Digo, pues es que eres tú el que nunca la ves. Y con esa tontería, pues ya nos hemos medio enfadado, pero he hecho, bueno, vale, que no pasa nada, es una llave. Pero al final, fíjate, lo desacreditas por cualquier cosa. Sí. Y Que yo es me una doy cuenta es de una esto. forma de incapacitarlo. Es decir, señalar constantemente todo lo que hace mal. Sí. Y eso tampoco tiene que ver contigo. Mm. Eso es un resentimiento que arrastras de tu madre. Entonces, cuando eres pequeña, cariño, tu madre tenía que estar muy sola igual. O sea, tenías que verla que no podía apoyarse emocionalmente en tu padre. Es decir, o papá no está... ¿Qué pasa en casa? Porque tú, ocuparte de mamá a día de hoy, es lo que llevas arrastrando desde siempre. Y ha dicho que le da pena, o sea que por tanto algo pasa. ¿Qué pasa en casa con los papás? Bueno, pues siempre ha sido un matrimonio ¿Cuál es el ambiente emocional constante y recurrente? malo. No, Pel- pero ¿qué? ¿Qué pasa? Peleas, lloros. ¿Peleas por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, que ¿Por que qué sucede, pasa? ¿cuál es ¿Qué el pasa? problema? ¿Por ¿Qué pasa? todo? ¿Qué pasa? Por casi todo en casa, no sé. ¿Pero qué pasa? Entre mi padre y mi madre. Sí, pero ¿qué le recrimina tu madre Ah. a tu padre? Pues eso. ¿Entendéis por qué le hago esa pregunta, no? Pues porque la deja sola. ¿Por? Porque la deja Porque sola. la deja sola. ¿De qué forma? Yéndose a pescar, yéndose No, con los pero eso, amigos. Tú, siendo pequeña, ¿eh? Tú hablo siendo pequeña, 5, 6, 7 años, ¿se iba a pescar ya? ¿Tu padre? Sí, a esa? campeonatos, sí. ¿Y era solo pescar? O entiendo que al final... Vale, No, o sea, ha hecho sí. Habían infidelidades. Ahora. ¿Lo veis cómo Hubieron tapamos las ¿Es como tapamos? O sea, es que veo en todo el rato, cariño, en ti, una sonrisa, Falsa. pero que es una sonrisa que no te ayuda. Claro. Porque lo que estás haciendo es tapar realmente el problema. O sea, son temas que al final tú también tienes que tomarte más en serio para trascenderlos. Mientras lo sigas tapando con una sonrisa, es como quitarle fuerza. Y es importante. Es importante señalarlo, es importante reconocer lo mucho que sufriste en ese entorno. Y en el momento en que papá se va con otras, no está en casa y deja a mamá sola, de nuevo, como en el caso anterior, quien está al lado de mamá eres tú. Y el enfado con los hombres también es el enfado de mamá, como hemos dicho antes. Y seguramente tienes una persona a tu lado que no se parece nada a tu padre, pero lo sigues viendo a él. Claro.
Para que veáis que... Nunca grita. Nunca grita. ¿Sí? Nunca se pelea. Siempre en nunca casa. se queja. Siempre en casa. ¿Eh? Siempre en casa, contigo. Sí. ¿Verdad? Sí. Fíjate, ya te buscas a alguien. Sí. Al lado, para que esté contigo. Totalmente diferente papá, pero para echarle toda la bronca que se supone que tu madre no se atrevió a decirle a él. Y eso es una forma de compensar un comportamiento. Es decir, estar revelando toda la agresividad que tu madre contuvo. Yo quiero dejar claro, David, ya para terminar, que yo creo que tomemos todos conciencia de hasta qué punto hacemos conductas y hacemos cosas que no son nuestras, que es precisamente el motivo de la conferencia de hoy, ¿no? La charla de hoy. Que nos demos cuenta, y los casos que hemos tenido de Eli también es un caso espectacular, ¿no? Y fíjate bien cómo ella le da consejos y tal. ¿Tú te imaginas que tienes una amiga que te viene a decir que su marido la engaña y tú dices, pues te divorcias y así 1 mes y 2 meses y 5 años? ¿Quién tiene el problema? Amiga. Tú, Eli, tú. ¿Entiendes? Entonces asumes, el inconsciente se hace suyo el conflicto y lo proyectas no con este hombre que tienes, porque si te casas con otro hombre también lo vas a hacer lo mismo, porque llevas asumido la queja crónica de tu madre y que te ha contaminado. Yo no lo digo que lo haya hecho con premeditación y alevosía, ni muchísimo menos. Hablamos de reencontrar a nuestros padres, de comprenderlos. En tu caso, cariño, tu forma de redescubrir a tu padre es yéndote de pesca tú Con él. y dejando a mamá en casa. Y quiero que entiendas la metáfora de la frase que acabo de decir. Tienes que hacer lo que hizo tu padre con tu madre, que es lo que has juzgado siempre. Separarte. ¿Entiendes? Tú sigues estando enfadada con el hombre, que es una forma de estar posicionada a favor de mamá. Y de creer que la culpa la tiene él y que no son responsables los dos de lo que vivieron. Lo que se ha juzgado en tu sistema es que papá se fue y dejó pues, desamparada a tu madre. Entonces, eso que se ha juzgado como acción de tu padre es lo que tú tienes que empezar a hacer con ella. Esas conversaciones en el teléfono Se acabaron. que se vayan reduciendo. Y cada vez que tú sientas que en tu madre las conversaciones con ella que tienes y demás te pesan, te cansan y te quitan energía, pues te vas de pesca tú con tu padre. ¿Me explico? Y si no, te dices, es decir, mamá, te separas tú. nos tomamos un café y un chocolate y hablamos lo que quieras menos de esa historia. ¿Me sigues? Eso es lo que tú no te permites hacer. Y eso es una forma de honrar, en este caso, a tu padre. Es honrar una acción suya. Porque seguramente los problemas que ahora mismo estás teniendo con tu madre te permiten entender a tu padre. ¿Me explico? Entonces, esa acción que tú no te permites hacer con ella, porque es lo que juzgó tu madre y lo que se juzgó en el sistema, es lo que tienes que empezar a hacer. Alejarte emocionalmente para que tu madre pueda crecer, en vez de limitarla, porque la estamos haciendo necesitada. Es una forma de infantilizarla. Y que además el papá debía ir a pescar porque debía estar hasta el gorro de mamá. Claro. Eso es broma. Es una forma de infantilizarla. Y entonces, cuando tú te permitas hacer eso, vas a estar más tranquila porque no vas a estar sosteniendo problemas que no son tuyos, estados emocionales de tu madre que no tienes ganas de hacer. Y entonces podrás estar de otra manera con tu pareja. Claro. Que es ahí precisamente donde se tiene que producir el cambio. Mientras tú sigas arrastrando todo eso, no vas a poder estar 100% con tu pareja y poder construir un tipo de relación distinta. Y cuando integras a tu padre de esa manera, tu pareja tampoco se va a sentir obligada a estar a tu lado. ¿Me explico? Tú también vas a permitir que él pueda hacer ese paso, porque vas a dejar de juzgarlo en tu padre. Por lo tanto, se lo vas a permitir a él también. ¿Entiendes? Es un cambio en todos los sentidos. Nuestro cambio es un cambio que ayuda al Igual sistema, es ella no la que tiene solamente que... Igual eres tú que tienes que decir a tu marido, ¿sabes qué te digo, cariño? Te quedas con la niña o el niño, que yo me voy con unas amigas a pasar un fin de semana. Va a haber libertad de movimiento, Claro. tanto tuyo como suyo. Y cuando se vaya, fíjate, el juicio es papá se fue. Sí. Por eso tienes un hombre siempre al lado. Entonces, cuando tú no juzgues esa conducta porque te lo permitas hacer con tu madre, con las personas que te pesan, también vas a permitir a las otras personas hacerlo. Y Oye. no vas a sentir que te abandonan. Bueno, yo para ya terminar, Gracias. David. Gracias, cariño. Gracias, Eli, Aurora, a Roxana y todos los que estáis aquí. Bueno, para muestra,
3 botones, ¿ok? Pero fijaros que después de todo lo que hemos explicado, pues está aquí. Claro. Y además no creáis que las cosas varían mucho. De hecho, alguien dijo que hay 4 o 5 historias en el mundo y todo el mundo las repite y las disfraza contándonos otras cosas, otras historias, pero al final... Cambian los actores, pero el guión es el mismo. Pero el guión es el mismo. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias por Nos estar vemos ahí, por participar. a la próxima. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.